es la definición de ictericia? Recuerden, ya recuerden que ictericia se define como la coloración amarillenta, ya la coloración amarillenta, pero esa coloración amarillenta es de qué? Es de piel y mucosas, ya es de piel y mucosas. Esto tenemos que ver, porque si solamente tu paciente te viene con piel amarillenta nada más y ves las escleras y están blancas, no tiene ictericia en las escleras, entonces probablemente se trate de una hipercarotenemia, ¿no? Más que una ictericia por daño hepático, ¿no? Por falla hepática. Muy bien. ¿Cuáles son la o cómo es que se degrada la bilirrubina? La bilirrubina generalmente viene, recuerdan ustedes, de la degradación del grupo hemo, ¿no es cierto? De hemólisis. De ahí es de donde viene la mayor cantidad. Y esta degradación te va a producir eh, primero bilirrubina no conjugada y al final bilirrubina conjugada. ¿Cuál de estas son bilirrubinas hidrosoluble? ¿A quién le llamamos bilirrubina hidrosoluble? Bilirrubina hidrosoluble. ¿Y quién es la bilirrubina liposoluble? La bilirrubina hidrosoluble viene a ser la bilirrubina directa y la bilirrubina liposoluble viene a ser la bilirrubina indirecta. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vamos a tener acá? ¿Cuál de estas dos te genera neurotoxicidad? La que te genera neurotoxicidad o también se le conoce como bilirrubina. Ya la bilirrubina neurotóxica, ¿quién viene a ser? Viene a ser la bilirrubina indirecta. Ya viene a ser la bilirrubina neurotóxica. Muy bien. Y según los percentiles podemos decir que una hiperbilirrubinemia se considera mayor al percentil 95, ¿no? Y una encefalopatía hiperbilirrubinémica, que lo vamos a ver más adelante en una imagen, me va a dar una encefalopatía hiperbilirrubinémica, me va a dar cuadro neurológico, ¿no? Cuadro neurológico, ¿ya? Y a esta hiperbilirrubinemia, encefalopatía hiperbilirrubinémica, ¿ya? A esta encefalopatía hiperbilirrubinémica también podemos decir que es la encefalopatía por bilirrubina aguda, ¿no? Porque hay otra que es la encefalopatía hiperbilirrubinemia crónica, la encefalopatía hiperbilirrubinemia crónica. Esta de acá, esta de acá también te va a dar síntomas o signos neurológicos, ¿ya? Pero a diferencia de la aguda, que la aguda va a cursar con aumento de la bilirrubina total, mientras que la crónica ya no cursa con aumento de la bilirrubina total. Y recuerda que esta hiperbilirrubinemia aumenta la bilirrubina porque es neurotóxica, porque esta de acá, que es neurotóxica, ¿dónde se va a ubicar? Se ubica en los ganglios basales, ¿cierto? Y cualquier lesión de los ganglios basales te produce movimientos involuntarios y eso se llama, uno de ellos, por ejemplo, es la corioatetosis, ¿no? La corioatetosis, que es el depósito de la bilirrubina en estos ganglios o como consecuencia del depósito de la bilirrubina en estos ganglios basales, ¿no? Y la corioatetosis es la clínica más frecuente de una encefalopatía hiperbilirrubinémica crónica, ¿ya? ¿Por qué? Para que se deposite esta bilirrubina no conjugada en los ganglios basales y para que te dé la clínica tiene que pasar tiempo, ¿no? Y también esta bilirrubina impregnada en la corioatetosis, ¿no es cierto? Es un hallazgo anatomopatológico que lo vamos a encontrar en quién? En el carníterus. Ya en el carníterus lo vamos a encontrar. Muy bien, entonces tenemos que recordar cada uno de estos, sobre todo la bilirrubina hidrosoluble, bilirrubina liposoluble. Ya mira, antes de pasar acá, vamos a ver el metabolismo de la bilirrubina. ¿Cómo es que se produce el metabolismo de la bilirrubina? La bilirrubina, te dije, en un 80% viene de la degradación de la hemoglobina, ¿no es cierto? De la lisis de estos glóbulos rojos que va a tener un tiempo de vida media. En el recién nacido a término tiene un tiempo de vida media entre 70 a 90 días. Algunos te dicen de 60 a 90 días y en el recién nacido prematuro o pretérmino tiene entre 60, entre 40
y 60 días de vida media. Por eso se entenderá que los recién nacidos prematuros generan más lisis, por lo tanto, estos de acá pueden generar más hiperbilirrubinemia que los recién nacidos a término. Y por eso veremos en la ictericia fisiológica que los recién nacidos prematuros pueden llegar hasta 13, incluso hasta 14 miligramos por decilitro de bilirrubina indirecta, y esto es fisiológico, ¿ya? Muy bien. Y los recién nacidos a término máximo puede llegar hasta 12 miligramos por decilitro de bilirrubina, ¿no es cierto? Listo, entonces, ¿cómo es que se da el metabolismo? Esto es importante, ¿ya? En promedio 7,8 miligramos por decilitro de bilirrubina no conjugada se puede unir a 1 gramo de albúmina. Esto lo vamos a ver cuando ya se produce la síntesis de bilirrubina necesita de la albúmina para su transporte hacia el hígado. Pero tenemos que saber que 1 gramo, ya 1 gramo de hemoglobina, ¿cuánto de bilirrubina te produce? Te produce 35 miligramos por decilitro de bilirrubina, ya un gramo de hemoglobina. Bueno, entonces acá tienes estos glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos se van a descomponer en la parte, en el grupo hemo y en la parte globina, ¿no es cierto?, que es una proteína. En el grupo hemo, ¿cuál es el producto del grupo hemo? El producto, antes acá, todo esto es la hemoglobina, ¿no? El producto de la hemoglobina, ya va a salir a un lado la globina y queda el grupo hemo. El producto del grupo hemo viene a ser el fierro, pero el fierro en su forma ferrosa, que posteriormente se convertirá en su forma férrica. Y también el otro componente del grupo hemo va a ser el monóxido de carbono. Y el otro componente del grupo hemo es la biliverdina, pero se va a transformar en una biliverdina por la hemoxigenasa, ¿ya? Entonces se convierte en la biliverdina, y esta biliverdina, por medio de la biliverdina reductasa, se convierte en una bilirrubina. ¿En qué bilirrubina? No conjugada, que es liposoluble, no es hidrosoluble. Entonces ya tenemos acá la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada es neurotóxica, habíamos dicho, por lo que se tiene que unir a la albúmina. Por eso es muy importante que el recién nacido de repente nace desnutrido, ¿no es cierto? No va a tener mucha albúmina, no tiene muchas proteínas, entonces te va a producir mayor toxicidad por bilirrubina, porque esta de acá tiene que estar unida a la albúmina, ¿no? Y recuerda que la bilirrubina directa también se puede unir a la bilirrubina, este, una parte de la bilirrubina directa también se puede unir a la albúmina. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué se une a la albúmina? Porque esta bilirrubina no conjugada tiene que ser transportada al hígado, ¿no es cierto?, por medio de estas ligandinas IZ, ¿ya? Es llevada al hígado, y acá en el hígado tenemos la bilirrubina. Te va a producir la bilirrubina no conjugada por acción de una enzima, por la acción de la enzima UDP-GT, ¿no? Glucuroniltransferasa. Muy bien. Entonces, esta bilirrubina no conjugada aquí, primero que se va a producir la bilirrubina diglucorónido de bilirrubina, que es en el 85%, y la monoglucorónico de bilirrubina, que es en un 15%. Estas dos son las formas de bilirrubina no conjugada que vamos a tener, ¿ya? Muy bien, entonces esto de acá, por medio de un transporte de ATPasa, ¿no es cierto?, MRP2 que se va a encontrar acá, MRP2, ¿no? Por medio de un transporte activo, entonces se va hacia dónde, por medio de la bilis, se va a ir hacia el intestino delgado. Entonces llega al intestino delgado por el duodeno, ¿no? ¿Y qué pasa? Acá se va a convertir ya en urobilinógeno, ya en urobilinógeno, o también, como está acá, bilirrubina no conjugada, pero se convierte en esto de acá, en urobilinógeno. Como vemos acá, mira, la excreción te da bilirrubina no conjugada y urobilinógeno, ¿no? Este de acá, este urobilinógeno, ¿hacia dónde se va? Y el urobilinógeno se convierte en urobilina, ya el 80% se va y se convierte a urobilina, y del resto, ¿no es cierto?, del resto que queda 20%, un 10% no, aquí es al revés, ¿ya? 80% se va a la estercobilina, ¿ya? Y un 20% se va a ir, de este 20%, un 10% se convierte en urobilina, y un 90%, ¿hacia dónde se va a ir? De este 20% regresa por la circulación enterohepática, ¿ya?
Entonces ahí tenemos la circulación enterohepática. Si bien es cierto, en nosotros ya esta bilirrubina es convertida por medio de la flora intestinal, por medio de las bacterias, en los recién nacidos, como todavía tienen un intestino estéril prácticamente, ellos van a tener esta enzima, es la que va a participar, eh, la que va a tener mayor participación, la beta-glucuronidasa. ¿Ya? La beta-glucuronidasa, entonces esta beta-glucuronidasa lo va a convertir acá, ¿no es cierto?, a bilirrubina no conjugada. Y esto de acá es importante, la beta-glucuronidasa, ¿no?, para que lo convierta a bilirrubina no conjugada y de esta manera regrese a la circulación enterohepática. Por eso es que la leche materna tiene mayor cantidad de beta-glucuronidasa. Entonces, si tiene mayor cantidad de beta-glucuronidasa, mayor transformación a bilirrubina no conjugada, mayor circulación enterohepática, mayor cantidad de bilirrubina acá indirecta, entonces, ¿qué te va a generar? Una ictericia por leche materna. ¿Cómo es que se produce la ictericia por lactancia materna? Más o menos sucede lo mismo. ¿Qué pasa en la lactancia materna? La ictericia por lactancia materna generalmente es por hipoalimentación, ¿ya? Entonces, cuando hay una hipoalimentación, ¿qué pasa con el intestino? Con el intestino disminuye su peristalsis. Como disminuye su peristalsis, mayor tiempo en el intestino delgado, mayor absorción, mayor circulación enterohepática y mayor bilirrubina, ¿no es cierto? Muy bien. Y esto de acá, esto es importante, ya que la bilirrubina conjugada no se absorbe en el intestino delgado, por si acaso. Muy bien. Entonces, mira, acá tenemos la encefalopatía hiperbilirrubinémica. Esta encefalopatía hiperbilirrubinémica, ¿no es cierto?, ¿por quién te va a ocasionar? Por la bilirrubina no conjugada. Por eso, ¿cuál es la neurotóxica? Es la bilirrubina no conjugada. Muy bien, ¿qué te dice? Hay aumento de la producción de bilirrubina no conjugada, disminución de albúmina, también te puede ocasionar hipoxia, asfixia, sepsis, te puede llevar a una hiperbilirrubinemia y ataca al sistema nervioso central, ¿no es cierto? Por apoptosis y necrosis, pero el acúmulo, ¿dónde va a ser? En los ganglios basales, ¿ya? Ahí va a ser el acúmulo de la bilirrubina no conjugada en los ganglios basales, produciéndote coreatetosis, ¿no? Daño neurológico inducido por la bilirrubina. ¿Qué tipo de bilirrubina? Indirecta. ¿Ya? La bilirrubina indirecta es la neurotóxica. Muy bien, entonces tenemos acá la ictericia fisiológica. Esta ictericia fisiológica es la más frecuente. Ya, muy bien. Entonces, esta ictericia fisiológica viene a ser la más frecuente. Y tenemos acá en qué momento se inicia. Ya. Mira, tenemos, acá te voy a hacer un cuadro general, aumento de la bilirrubina total. Si es que hay un aumento de la bilirrubina total, tiene que haber un aumento o bien de la bilirrubina indirecta o bien un aumento de la bilirrubina directa. Si es que un aumento de la bilirrubina indirecta, ya vamos a ver en qué momento se produce. Si es que se produce menor de las 24 horas de este aumento de la bilirrubina indirecta, tenemos que descartar cuadros hemolíticos como lo de incompatibilidad incompatibilidad de grupo, ¿no es cierto? Acá se producen las anemias hemolíticas por incompatibilidad de grupo y por incompatibilidad de factor, ¿no? Menor de 24 horas es patológico, entonces. Y una hiperbilirrubinemia depende acá si es que es menor de una semana o también mayor de una semana. Si es que es menor de una semana, tenemos que descartar dos causas. La más frecuente, tenemos que descartar ictericia fisiológica. Y la otra a descartar es la ictericia por lactancia materna, ¿no? Ictericia por lactancia materna. Muy bien, y cuando es mayor a una semana, ictericia por leche materna. Muy bien, entonces está además decir que en la primera semana es donde se va a producir la ictericia fisiológica y mayor de una semana por leche materna. Entonces, eh, de repente nos podemos confundir entre decir si es que es ictericia por lactancia o por leche materna. Apréndelo así, mire, en orden alfabético. Acá es la y acá es le. Primero es esto por orden alfabético, ¿no es cierto? Primero es la, luego e. Entonces, lactancia es antes de la semana y mayor a una semana por leche materna. Y a predominio de bilirrubina directa tenemos dos acá, cuando es menor a 2 semanas y cuando se trata de una ictericia a predominio de bilirrubina directa mayor a 2 semanas. Si que tenemos a menor de 2 semanas, tenemos acá las hepatitis. Y estas hepatitis más frecuentemente, ¿por qué? Por TORCH.
pero de este TORCH el más frecuente viene a ser citomegalovirus, ¿ya? Y mayor de 2 semanas es la que conocemos como la atresia de vías biliares, ¿no? Atresia de vías biliares, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá tenemos la ictericia fisiológica, entonces se va a producir menor a una semana, y esa ictericia fisiológica se produce menor a una semana, pero después de las 24 horas. Es decir, se va a presentar a partir del segundo, del tercer día, ¿no es cierto? Segundo, tercer día, y su pico máximo te llega al tercer, al quinto día, entonces va segundo día, ¿va? Y acá su pico máximo, tercer, quinto día, ¿no? Su pico máximo, que puede llegar a 12 miligramos por decilitro en promedio. Ya te dije, esto de acá se produce en recién nacido a término. En el recién nacido pretérmino, puede llegar hasta menos de 14 miligramos por decilitro. ¿Ya? Muy bien. Y acá, ¿cuánto dura generalmente? Depende también, si es que es un recién nacido a término, si es que es un recién nacido pretérmino. Mira, ¿cuánto es la duración? La duración en un recién nacido a término es de 8 días y en un pretérmino es de 14 días puede llegar su duración, ¿ya? Pero en regla general, aprende todo lo que su duración aproximado es de 7 a 10 días, ¿ya? De 7 a 10 días su duración aproximado. Entonces, si te dicen que es una ictericia fisiológica, tienes que ver que al menos al finalizar la semana o a los 7 días sea, pero ya no con estos valores, ¿no es cierto? Sino con valores disminuidos, mucho más disminuidos. Bueno, la raza no nos importa mucho para el examen. Lo que sí vamos a ver es las causas, ¿ya? Lo que sí vamos a ver son las causas. ¿Cuáles son las causas de una ictericia fisiológica? ¿Qué pasa en el hígado del bebé? En el hígado del bebé, esta enzima, que es la más importante, la UDPGT, se va a encontrar, digamos, todavía inmadura, ¿no? El hígado también puede estar un poco inmaduro. Por lo tanto, se entenderá, es por eso también, aparte de la hemólisis, que en los recién nacidos prematuros tiene mayor cantidad de bilirrubina y sobre todo indirecta. Mayor producción de bilirrubina, menor eliminación de bilirrubina, mayor hematocrito también, esto es importante, y la vida media de los glóbulos rojos menor de 70 a 90 días, ¿no es cierto? En los prematuros ya vimos cuánto era, y hay una inmadurez de esta enzima, de la UDPGT. ¿Cómo es la intensidad de la ictericia fisiológica? Es leve a moderada su intensidad, a diferencia de las ictericias patológicas que son muy elevadas. Como te dije, máximo la intensidad que puede llegar es a 12 miligramos por decilitro. ¿Y cuál es el predominio que vamos a tener en la ictericia fisiológica? El predominio siempre es indirecto, ¿ya? El predominio siempre es indirecto. Y la bilirrubina directa es menor de 1 miligramo por decilitro o menor del 20% de la bilirrubina total, ¿ya? Porque tenemos que definir colestasis, ¿ya? ¿Cómo definimos colestasis? Colestasis se va a definir por. Depende, ¿no? Si que tenemos una bilirrubina directa mayor de 5 o si que tenemos una bilirrubina indirecta, perdón, directa mayor, acá es 5, o si tenemos una bilirrubina directa menor de 5. Si que tenemos una bilirrubina directa, obviamente miligramos por decilitro, acá cuando decimos que es patrón, acá es bilirrubina total, ¿ya? Cuando decimos que es patrón colestásico, cuando la bilirrubina directa de esta bilirrubina total es mayor del 20%, ¿no? Mayor del 20% de la bilirrubina total. Y acá decimos que cuando es menor de 5, la bilirrubina directa es mayor a 2. ¿Ya? Muy bien. A esto se llamamos patrón colestasis y sí que se asocia pues más a colia y más coluria, ¿no es cierto? Más coluria, estaremos hablando probablemente de una atresia de vías biliares. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿y cuál es la velocidad de producción de esta bilirrubina? Tiene que ser menos de 0,5 miligramos por decilitro por hora o tiene que ser menos de 5 miligramos por día, ¿no es cierto? El aumento. ¿Por qué? Porque la ictericia patológica es mayor de 0,5 miligramos por decilitro por hora o mayor a 5 miligramos por día, ¿no es cierto? Muy bien. En ese rango va a aumentar. Entonces acá es menos de 0,5 y menor de 5. Ya, la enfermedad, ausencia de signos, ¿no? ¿A qué se refiere con ausencia de signos? Mira, acá habíamos visto la clasificación, ¿es cierto? Acá tenemos la ictericia fisiológica. ¿A qué se refiere con ausencia de signos? Solamente, digamos que la ictericia fisiológica solamente tiene ictericia, nada más. Ictericia, es lo único que tiene.
La ictericia por lactancia materna, esta de acá te dije que se produce más por un problema de hipoalimentación. Por lo tanto, esta ictericia va a cursar con baja de peso, disminución de peso, deshidratación, ¿no es cierto? Ya no es solo ictericia, sino se asocia a estos de acá. Mientras que la ictericia por leche materna, en el caso clínico típico te va a decir que la madre le da de lactar bien, que ha ganado peso, ha ganado peso te va a decir, y lo único que tiene también es ictericia, ¿ya? Lo único que tiene es ictericia. Por eso que a la ictericia fisiológica, como es menor de una semana, se le conoce la monosintomática en menor de una semana y la ictericia leche como la monosintomática en mayor de una semana. Entonces esta de acá es la monosintomática, ¿no? Monosintomática en menor de una semana y por leche materna mayor de una semana, ¿no es cierto? Que vamos a tener, este también viene a ser la monosintomática, ¿no es cierto? Monosintomática. Muy bien. Ahora pasamos por lactancia materna. Ya te dije que es un problema de hipoalimentación y también se va a producir en la primera semana, entre los 2 a 4 días. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Debido a la privación calórica, o sea, no le estás dando de lactar, la gestante no le está dando de lactar bien a su bebé. ¿Y esto por qué es? Esto es por tu culpa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no le enseñaste una buena técnica de lactancia materna. ¿No? Entonces, ¿por qué regresan las mamás con sus bebés a emergencia? ¿Por qué es el mayor reingreso por ictericia? El segundo viene a ser por deshidratación, ¿ya? Muy bien. Entonces, si el primero viene a ser por ictericia, viene a ser por tu culpa. ¿Por qué? Porque no le has enseñado la buena técnica de lactancia materna. ¿Ya? Entonces, sobre todo hay que enseñarlo en las primerizas, ¿no es cierto? En las que todavía no tienen ninguna experiencia, porque ese bebé va a regresar con deshidratación, va a regresar con disminución de peso, ¿no es cierto? Deshidratación leve y eliminación tardía de meconio, ya te dije por qué, porque hay una disminución de la peristalsis y esto de acá, si hay una disminución tardía de meconio o incluso se puede enlentecer y te puede generar hasta un tapón de meconio y esto se puede complicar hasta con una sepsis. ¿Te das cuenta de lo que pudiste evitar si es que lo hubieras enseñado a la paciente o a la puérpera su buena técnica de lactancia materna, ¿no? Y en la intensidad, esta generalmente es un poco más agresiva, digamos, que la fisiológica. Exagera la ictericia en la primera semana, ¿no? Es la ictericia fisiológica. Muy bien. Su predominio también va a ser bilirrubina indirecta, al igual que por leche materna también va a ser bilirrubina indirecta. Acá no te dicen cuánto es la velocidad. Y la enfermedad, ya esto es muy importante, pierde más de 10% de peso al tercer o cuarto día. Generalmente los recién nacidos pierden un peso, si es que es un recién nacido a término, si es que es un recién nacido pretérmino. Pero ¿cuánto es la máxima pérdida de peso en el atérmino? 10%, pero es en una semana, ¿no? Y el pretérmino hasta 15% igual en una semana, ¿no? Pero ¿qué te dice acá? Que este recién nacido ha perdido el 10%, más del 10% de su peso entre el tercer y cuarto día, en el momento que se está produciendo la hipolactancia materna, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer acá entonces su manejo? Su manejo es que enseñarle primero a la mamá una buena técnica de lactancia materna, ¿cierto? Por eso es que no sabes cuánto es que va a durar. Va a durar hasta que tú le enseñes una buena técnica de lactancia. Y si que por leche materna, se va a producir en la segunda semana, entre el sexto y el 14 día, ¿no es cierto? ¿Y cuáles van a ser las causas? Se cree que la leche humana contiene ¿qué? Contiene beta-glucuronidasa, ¿no es cierto? Y esta beta-glucuronidasa transformaba la bilirrubina conjugada y no conjugada en el intestino delgado, aumentaba la circulación enterohepática, aumento de la bilirrubina y te producía ictericia. O también hay ácidos grasos esterificados que inhiben las enzimas que conjugan la bilirrubina, ¿no es cierto?, en el hígado. Por lo tanto, el predominio es de bilirrubina indirecta y su duración te puede ir de 1 hasta 3 meses. Por eso a esta, si solamente tiene ictericia, y acá te va a contar el caso, ya te dije que va a haber aumento de peso, o sea, va a ganar peso, ¿ya? Porque la pérdida de peso generalmente es en la primera semana, entonces ya tiene que estar aumentando su peso, ¿no? Porque estás dando un buen aporte calórico. Y por eso es la monosintomática de la segunda semana o mayor de una semana. Y la ictericia patológica, vamos a ver que se presenta en el primer día de vida y su predominio puede ser indirecto en las hemolíticas o predominio directo, ¿no es cierto? Si es que se produce mayor de 2 semanas, ¿no? Mayor de 2 semanas. Muy bien, de bilirrubina directa.
Y menor de 2 semanas, recuerda que es por torcho, ¿cierto? Más de una semana te dice es frecuente la enfermedad aquí. Entonces, vamos a hablar, ya luego hablamos de la ictericia patológica, de la incompatibilidad de grupo, cómo es que se produce. Ya, muy bien. Mira, ya. ¿Cómo es que se produce? Acá te voy a hablar. ¿Cómo es que se produce la ictericia por incompatibilidad? Por incompatibilidad, ¿no es cierto? Esta es patológica, recuerda, es menor de 24 horas, ¿ya? Y esta se produce por incompatibilidad, entonces, que puede ser de grupo, o que puede ser de qué, o que puede ser de factor, ¿ya? Que puede ser de grupo o que puede ser de factor. Muy bien. El de grupo, primero, ¿cuál de estos dos es el más frecuente? El más frecuente viene a ser el de grupo, y el más severo, este de acá, el más severo viene a ser el de factor, ¿no es cierto? Factor RH, obviamente, ¿no? Factor RH. ¿Y cómo es que se va a producir en la incompatibilidad de grupo? Primero, ¿cuál es más frecuente en incompatibilidad de grupo? Acá vamos a poner mamá y acá vamos a poner hijo. Acá vamos a poner mamá y acá vamos a poner hijo, ¿no? Muy bien. Entonces, en incompatibilidad de grupo, ¿qué tiene que ser la mamá? ¿Qué tiene que ser la mamá? La mamá tiene que ser O y el hijo tiene que ser A. Este de acá es el más frecuente. OA es la incompatibilidad de grupo más frecuente. O que la mamá sea O y el hijo sea B, también te va a dar incompatibilidad de grupo. Y acá es que la mamá sea negativo, RH negativo y el hijo sea RH positivo. ¿Ya? Entonces ahí te va a dar incompatibilidad de factor. RH negativo y el hijo RH positivo. Entonces, ¿qué tienes que ver acá? Ya, mira, ¿cómo es que se produce? Ya, ¿cómo es que se produce? Mira, acá tienes el feto, ¿no es cierto? Ahí está tu fetito, muy bien, ahí está su manito, listo. Y este feto acá tiene su cordoncito, ¿no es cierto? Y acá está su placenta, ahí está su placenta. Muy bien, este feto, ¿no es cierto? La mamá, ¿qué va a hacer? La mamá es O, ¿sí o no? La mamá es O y el feto, pongámosle que es A, es lo más frecuente. Entonces, ¿qué genera el feto? El feto genera antígeno. Antígeno A genera el feto. ¿Y este antígeno A qué hace? ¿Se va hacia dónde? Se va hacia la placenta. Recuerda que acá hay un intercambio entre la sangre materna y la sangre fetal, por eso tenemos un tipo de sangre, ¿no es cierto? Hemocorial. Porque hay una mezcla, ¿no? Hemocorial. Hay una mezcla entre la sangre materna y la sangre fetal. Entonces, ¿qué pasa? Que este antígeno A se va hacia la mamá. ¿Y la mamá qué genera? La mamá va a generar anticuerpo contra este antígeno A. Muy bien, la mamá genera anticuerpo contra este antígeno A y este anticuerpo va a regresar de nuevo, ¿no es cierto? Regresa de nuevo hacia la circulación fetal y en la circulación fetal llega acá el anticuerpo contra el antígeno A. ¿Y qué lo hace? Lo destruye. ¿Y qué te produce? Hemólisis. Por lo tanto, ¿qué clínica te va a producir? Ictericia, anemia primero, anemia más ictericia, ¿cierto? Es la clínica que te va a producir. Y lo mismo sucede acá cuando es por factor. Entonces ahí tienes tu fetito, ¿no es cierto? Ya ahí está su manito, ¿no es cierto? Este también tiene su placentita, su cordoncito. ¿Y qué pasa? Que el bebé tiene RH. ¿Qué RH tiene? Positivo. ¿Y la mamá qué tiene? Negativo. ¿El bebé qué genera? Genera antígeno D. Este antígeno D va a ir hacia la sangre materna, ¿no es cierto? Este antígeno D va hacia la sangre materna, antígeno D, y la sangre materna o la mamá que genera anticuerpo contra este antígeno D. Entonces, estos anticuerpos de la misma manera van al otro lado, destruyen este antígeno y ¿qué te van a producir? Igual, ¿no? Un hemólisis, anemia, anemia más ictericia. Esa es la fisiopatología que te va a producir en incompatibilidad de grupo y en incompatibilidad factor RH. Muy bien, ya. Entonces, ¿cómo va a ser su tratamiento? Ahora, otra de las cosas que tengo que decirte, que la incompatibilidad de grupo generalmente se produce en el primer hijo. En el primer hijo. O sea, desde ahí se produce el problema. Mientras que la incompatibilidad RH, ya, en el primer hijo se va a sensibilizar, ya, se va a inmunizar, ya, la mamá, en el primer hijo. Por eso es que su primer hijo lo puede dar parto normal, ¿no es cierto? O sea, su hijo nace normal. Pero el segundo hijo, como ya tiene la mamá
prácticamente anticuerpos, se quedaron esos anticuerpos, para el siguiente hijo no lo va a dejar que se desarrolle, porque esos anticuerpos van a estar atacando y atacando a todos sus glóbulos rojos, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que ver la sensibilidad. Acá en el grupo O no requiere sensibilización. Acá no requiere sensibilización, ¿ya? Perdón, hizo inmunización. Mientras que en el por factor sí requiere inmunización. ¿Y cuando tú vas a, mira, cuando tú, por ejemplo, en el tratamiento le vas a dar inmunoglobulina G? ¿Cuando la mamá está inmunizada o cuando no está inmunizada? Entonces, ¿y cómo lo haces la prueba? Lo haces con la prueba de Coombs, ¿no? La prueba de Coombs, que puede ser indirecto o que puede ser directo. Si es que es indirecto, ¿a quién lo haces la prueba? A la mamá. Y si es que es directo, ¿a quién lo haces la prueba? Al feto, ¿no? Entonces, en la gestación, ¿a quién le vas a hacer? A la mamá. Si es que te sale Coombs positivo, ya está sensibilizada. O sea, ya no tiene nada que hacer, no le das, no inmunoglobulina. Pero si es que te sale negativo, ahí sí lo puedes dar inmunoglobulina G a las 28 semanas, ¿no es cierto? Muy bien. Después que da luz, otra vez le tomas Coombs. Si es que el Coombs te sale negativo, le das su profilaxis a las 72 horas. ¿Ya? Muy bien. Porque si es que te sale positivo, o sea, ya no tienes nada que hacer porque esa mamá ya se sensibilizó, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo? ¿Ya? ¿Cómo va a ser el manejo? El manejo va a ser fototerapia o va a ser exsanguíneo transfusión. ¿No es cierto? ¿Para qué te sirve la fototerapia? Para eliminar la bilirrubina. Para eso. Eliminar la bilirrubina, ¿no es cierto? Excretar más bilirrubina por la orina. ¿Ya? Para eso te sirve la fototerapia, que puede ser de dos tipos, por fotooxidación o por fotoisomerización, ¿no? Muy bien, que sea más eliminada. Perfecto. Y la exsanguíneo-transfusión, y otra de las cosas que me estoy olvidando, la fototerapia tienes que hacerlo a los que tienen predominio ¿de qué? De bilirrubina indirecta, ¿ya? O sea, aquel manejo estamos viendo de la bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque el manejo de la bilirrubina directa, de estas de acá es de la causa. Si viene por TORCH, tienes que tratar su TORCH. Si tiene atresia de vías biliares, tienes que tratar su atresia de vías biliares. ¿Y cuál es el manejo inicial de la atresia de vías biliares? La cirugía de Kasai, que es una derivación biliodigestiva. Y el tratamiento definitivo de la atresia de vías biliares viene a ser el trasplante hepático, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tratas la causa, mientras que acá el manejo es de la bilirrubina indirecta. Por eso es que la bilirrubina indirecta, ya, mira, ¿cuáles son las complicaciones de la fototerapia? Complicaciones. Uno, que te va a dar deshidratación, ya, te va a dar deshidratación. Muy bien, ¿qué más te puede dar? Te puede dar erupción macular, ya, te puede dar erupción macular. Y te puede dar una patología que se llama el síndrome del niño bronceado. ¿Y cómo es que se produce el síndrome del niño bronceado? Porque es tu culpa, ¿ya? Es tu culpa también este síndrome de niño bronceado, porque este niño no tuvo predominio de bilirrubina indirecta, sino tuvo predominio de bilirrubina directa. O sea, tú le metiste fototerapia a una hiperbilirrubinemia de predominio directo y te produce el síndrome de niño bronceado, ¿ya? Muy bien. ¿Y a quiénes damos exsanguíneo transfusión? Y ojo, acá damos exsanguíneo transfusión total. Parcial damos en la policitemia, que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es una exsanguíneo transfusión total, es lo que vamos a hacer acá. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo lo hacemos si es que es por incompatibilidad de grupo o si es que es por incompatibilidad de factor? Mira, lo vamos a hacer acá. Si es que es por incompatibilidad de grupo, ¿no es cierto? Vamos a poner acá incompatibilidad, que puede ser de grupo o que puede ser incompatibilidad de factor, ¿no? Igual el bebé tiene que recibir, ¿no es cierto?, su grupo y tiene que recibir su factor. Recibe su grupo y recibe su factor el bebé. Entonces, ¿con qué tipo de sangre le vas a transfundir al bebé? Para eso te sirve acá. Así que tiene una incompatibilidad de grupo, ¿con qué sangre con qué grupo y con qué factor le vas a transfundir, le vas a hacer ese recambio, ¿no? Y si que es por incompatibilidad de factor, igual, lo mismo, ¿no? Mira, si es que es por incompatibilidad de grupo, ¿no es cierto? Si es que por incompatibilidad de grupo,
Mira, ¿cómo lo digo? Mira, incompatibilidad ¿de qué? De grupo. ¿Incompatibilidad de qué? De grupo. O sea, si es incompatibilidad de grupo, dime, ¿puedes darle el mismo grupo? No puedes darle el mismo grupo. ¿Por qué? Es incompatibilidad de grupo. Si es que lo das el mismo grupo, o sea, me estoy refiriendo al mismo grupo del bebé, pues, ¿no? Porque el bebé con qué salió, por ejemplo, salió con el grupo A. No puedes darle el mismo grupo, porque esa es incompatibilidad de grupo. Entonces, ¿qué tienes que darle? Tienes que cambiarle de grupo y lo das el grupo de la mamá. Ya lo das grupo O. Ya lo das grupo O. Ojo, lo das el grupo de la mamá, no le das la sangre de la mamá. ¿Por qué? Uno, que la mamá tiene, tiene toda su sangre, ¿qué tiene? Tiene anticuerpos. ¿Contra qué? Contra ese grupo. Bueno, ya no hay. Tiene anticuerpos contra ese grupo A que tenía el bebé. O sea, le estás dando más sangre con más anticuerpos y le va a producir más hemólisis, más anemia, ¿no? Por eso das el grupo de la mamá, pero que sea otro donante. ¿Ya? Y la segunda causa es que a pesar que la mamá ha perdido sangre, no le vas a quitar más sangre, pues, ¿no? Ya, pero la principal causa es esa, porque la mamá tiene anticuerpos ya contra ese grupo. Muy bien. Entonces, en el factor, ¿qué le vas a dar en el factor? Dime, ¿tiene problema de factor de incompatibilidad de grupo? No, entonces le das el mismo factor, o sea, le das el factor del recién nacido. Su mismo factor le das. Mientras si es que es una incompatibilidad, ¿de qué? De factor. Podrás darle el mismo factor, no puedes darle el mismo factor. Y en la incompatibilidad de factor, ¿por qué se producía? En la incompatibilidad de factor, bueno, ya no está acá. En la incompatibilidad de factor, recuerda que se producía por que el niño tenía factor RH positivo, entonces tienes que darle RH negativo. Y como su grupo está normal, no hay problemas con el grupo, le das su mismo grupo. Ya le das su mismo grupo del bebé. Su mismo grupo del bebé. Por eso a esto también le denominas, ¿qué le estás dando el mismo? El RH, ¿no es cierto? El factor. A esto también se le llama a esto también se le llama isofactor. Y acá como estás dando el mismo grupo también, o iso RH arriba, y acá también se le denomina isofactor. Perdón, isogrupo, ¿no? Porque arriba es isofactor, acá se denomina isogrupo. O sea, apréndelo así. Vas a dar lo contrario. Si tiene incompatibilidad de grupo, ¿cómo se va a llamar? Isofactor, o sea, le vas a dar el mismo factor. Si que tiene incompatibilidad de factor, le vas a dar el mismo grupo, o sea, se llama isogrupo, ¿ya? ¿Y cómo haces esa exsanguíneo transfusión? Mira, igual acá, para la fototerapia y para la exsanguíneo transfusión tenemos las guías NICE, ¿ya? Tenemos las guías NICE. ¿Y qué te dice la guía NICE? La guía NICE te propone, para edad gestacional hay una tabla. Tú tienes que ir y revisar tu tabla, ¿ya? Hay edad gestacional hasta 38 semanas, desde las 24 semanas, para cada edad gestacional tiene su tabla. Entonces, por ejemplo, si se trata de una edad gestacional de 35 semanas, ¿no es cierto?, el recién nacido, ¿cuándo vamos a dar fototerapia? Cuando tiene mayor de 14.6 miligramos por decilitro. Estas guías NICE, ¿en qué viene? Viene en micromol por litro. ¿Qué tienes que hacerlo tú? Transformar este micromol o este miligramo, porque los miligramos es lo que vas a encontrar tú, ¿no es cierto? Entonces, cada miligramo es equivalente a 17.1 milimol por litro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto de acá lo divides, por ejemplo, mira, lo divides 350 entre 17.1 para que te salga en miligramos por decilitro y te sale 47, perdón, 20.47. ¿Ya? Entonces, mira, dirás que a partir de 20.47 en una edad gestacional de 35 semanas, ¿qué vas a hacer? Exsanguíneo transfusión. Por eso tienes que ver las guías NICE, ¿ya? Muy bien. Estas son las que se utilizan actualmente porque también hay otras, la de Utani, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Y cuáles son las complicaciones de la exsanguíneo transfusión? ¿Cuáles son sus complicaciones? Complicaciones de la exsanguíneo transfusión va a ser, te puede dar problemas cardiológicos, problemas a nivel de electrolitos, ¿no es cierto? Pero lo más frecuente es que te dé hipocalcemia o te puede dar hipotermia también, ¿no? Y lo más severo es que te produzca problemas cardiológicos, arritmias, bradicardia, eso, hasta paro cardíaco te puede generar, ¿no? Ya, ¿y cuál es la dosis que vas a dar? O sea, ¿cuánto es la, cuánto es el volumen de recambio? Volumen de recambio, ¿no?
¿Cómo vas a dar el volumen de recambio? Este volumen de recambio, ojo, tiene una fórmula que es 0,08 por 2 por el peso, pero este peso tiene que estar en gramos. ¿Ya? Este peso tiene que estar en gramos. Muy bien, entonces, ese de ahí es el volumen de recambio. Pero tú no, por ejemplo, ya, por ejemplo, a ver, ayúdame con tu calculadora. A ver, dices que tiene, a ver, supongamos que pesa 3000, ya, es en gramos, ¿no es cierto? 3000 gramos. ¿Cuánto de volumen le corresponde? A ver, sería 0,8, sería 0,8 por, ya. ¿Cuánto te sale? 0,8, ya. Entonces te va a salir, te sale algo de 500, ¿no es cierto? Te sale 480 mililitros. 0,08 por 2 por 3000 gramos. Te va a salir 480 mililitros. Ese es el volumen de recambio. Pero dime, ¿tú lo vas a sacar esos 480 mililitros de golpe y lo vas a volver a poner otro tipo de sangre, esos 480 mililitros? No. Lo que haces es lo vas haciendo por partes, ¿ya? ¿Y cuánto máximo debes dar? Debes dar en una dosis de 2 a 4 mililitros por kilogramo. Es decir, si pesó 3000 gramos, le vas a dar 6 a 12 mililitros por kilogramo. Ese es el volumen de recambio. Coges una ampollita, ¿no es cierto? Sacas 10, vuelta, sacas 10, metes 10, sacas 10 hasta que completes los 480 mililitros por todo lo que vas a recambiar, ¿no? El volumen de recambio. Te demoras todo un día haciendo eso, ¿no? Ya, muy bien. Ahora tenemos hipoglicemia neonatal. Ya, en la hipoglicemia neonatal, ya vamos a ver cuál es su definición de la hipoglicemia neonatal. Mira, ¿qué te dice la Academia Española de Neonatología? Que se define hipoglicemia menor de 45 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Esa es la definición de hipoglicemia. Pero ¿qué te dice un examen que hemos tenido una pregunta? ¿Qué vino? 47, ¿no es cierto? Vino en ese creo que fue en ENAM y en salud y en E-Salud. Porque en el recientado médico vino una pregunta y le dieron 40, menos de 40 miligramos por decilitro le dieron, ¿no? Muy bien. Entonces podemos considerar o bien menos de 45 miligramos por decilitro o bien menos de 47 miligramos por decilitro. ¿Ya? Eso de ahí es la definición de hipoglicemia neonatal, ¿no? Y también, ¿qué otras definiciones hay? Por ejemplo, a qué llamamos hipoglicemia postmanejo, ¿no? Hipoglicemia postmanejo, ya vamos a decir si es que es menor de 40, pero en las primeras 24 horas del manejo, en las primeras 24 horas del manejo. Ahí decimos que es menos de 40, ¿no? O mayor de 40, perdón, en menos de 24 horas. O decimos que es menor de 50 en mayor de 24 horas, ¿ya? Mayor de 24 horas. Entonces, esa es hipoglicemia post-manejo, ¿no? Muy bien. ¿Y a qué llamamos hipoglicemia recurrente? Hipoglicemia recurrente es cuando tiene mayor de 2 episodios, ¿no es cierto? Mayor de 2 episodios que va a tener de forma aislada. Es decir, de repente la semana pasada tuvo una, la siguiente tuvo otra, o sea, de forma aislada. Eso llamamos recurrente. Y una hipoglicemia persistente será aquella que requiera un BIG alto, es decir, mayor de 6, un BIG alto, ¿para mantener qué? Para mantener la glicemia adecuada, ¿no es cierto? En mayor de una semana, ¿cierto? Entonces, si tú necesitas BIG mayor de 6 y ya vas por el 7, 8 días, ¿no es cierto? Tratando de mantener esa glucosa normal, a eso se le llama una hipoglicemia persistente. Muy bien, ¿y cuál es la fisiopatología que vamos a encontrar en esta hipoglicemia neonatal? Mira, en el momento que el bebé nace, tiene que recibir una lactancia materna exclusiva para evitar esta hipoglicemia, ¿ya? Para evitar esa hipoglicemia neonatal. Tiene que recibir una lactancia materna exclusiva. Muy bien. Pero ¿qué pasa si es que no le das una lactancia materna exclusiva? Entonces acá tienes una línea de tiempo, ¿no? Acá tienes una línea de tiempo. Esta línea de tiempo va a representar las horas, ¿no es cierto? ¿Qué te dice la definición? La hipoglicemia se produce con mayor frecuencia, ¿no es cierto?, en las primeras 24 horas. Pero el máximo porcentaje se encuentra en las primeras 6 horas. ¿Ya? En las primeras 6 horas vamos a encontrar la mayor cantidad de hipoglicemias.
Muy bien. Entonces acá tienes el nivel de glucosa, esta glucosa que va a ir bajando, ¿no es cierto? Y va a llegar al momento, por acá más o menos, que vamos a tener 45, ¿ya? Entonces todo lo que disminuya debajo de 45 se considerará hipoglicemia. Entonces el bebé nace, ¿no es cierto? Como no recibe alimentación, suministración tampoco materna, cae, ¿no es cierto? Ya. Acá va a estar 1, 2 horas. ¿Qué te dice la Academia de Neonatología? Te dice que generalmente entre las 3 hasta las 5 horas es donde se va a producir esta hipoglicemia, ¿no? Porque ya una vez acá, mira, cae, 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 se alimenta el bebé y además que ya se está alimentando, ¿qué pasa con esto? Vuelve a subir, ¿no? ¿Por qué? Porque acá sucede un fenómeno, se activan las hormonas contrarreguladoras, ¿ya? Acá se activan las hormonas contrarreguladoras. ¿Y cuáles son estas hormonas contrarreguladoras? Mira, yo le he aprendido así, que estas hormonas contrarreguladoras, mi mnemotecnia es, te gusta, ya te gusta coca, ya te gusta coca. La T será de TSH, la G será de hormona de crecimiento o de glucagón también, la CO de cortisol, ¿no es cierto? Cortisol y la CA de catecolaminas, ya catecolaminas. Son las hormonas contrarreguladoras que van a aumentar, ¿no es cierto? En este momento. Responde su organismo. ¿Y qué pasa con la insulina? La insulina va a disminuir. Pero, por ejemplo, te cuento el caso que es una madre diabética que tiene diabetes mellitus. Esta madre que tiene diabetes mellitus, acabas de tener el feto, ¿no es cierto? Y este feto va a estar recibiendo mucho aporte de qué? Va a estar recibiendo mucho aporte de glucosa. Entonces la mamá le está pasando mucha glucosa, mucho suministro de glucosa le está pasando a la mamá, ¿no es cierto? Por su cordón, en la vida fetal. ¿Qué hace como respuesta el feto? El feto aumenta sus niveles de qué? De insulina, ¿no? Aumenta sus niveles de insulina. Pero en el momento que sale en la vida extrauterina, tú cortas el cordón umbilical, disminuyes, ¿no es cierto? Cortas completamente el suministro de glucosa de la mamá y solamente el bebé se queda con su glucosa, ¿no es cierto? Con su propia glucosa. ¿Y qué pasa? Su insulina estaba demasiado elevada. ¿Y qué pasa con su glucosa? Lo empieza a consumir, lo empieza a consumir y a disminuir, ¿no es cierto? Entonces empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y esto te produce una hipoglicemia, ¿ya? Que es una complicación, ¿no es cierto?, de estos niños con madre diabética, ¿ya? Muy bien, y acá en estas horas es que se produce con mayor frecuencia la hipoglicemia, ¿ya? Muy bien. Pero había venido una pregunta del MIR en la que te decía en qué momento se produce la hipoglicemia, ¿ya? Y la respuesta es menos de 24 horas, ¿ya? También había alternativa por si acaso menos de 6 horas. La respuesta es menos de 24 horas. Perfecto. Ya, entonces acá vamos a ver cuál es la clínica. Primero, cuáles son los factores de riesgo. ¿Ya? ¿Cuáles son estos factores de riesgo de la hipoglicemia neonatal? Ya dijimos, ¿no? Que uno puede ser mamá con diabetes mellitus, mamá con diabetes mellitus. Otra que puede ser que no tuvo una lactancia precoz. Otra que son los bajos, ¿no es cierto? Bajo peso al nacer. También es otro factor de riesgo. Los recién nacidos que de repente se han ido a unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Los recién nacidos se han ido a unidad de cuidados intensivos. También, ya, lo bajo peso, también los pequeños, ¿no es cierto? Pareja gestacional, también son factores de riesgo, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuál va a ser la clínica? Por ejemplo, ha sido pregunta de examen en el recientado, temblores, te decía, ¿no? Temblores. Pero también te puede producir hipotonía, ya, también te puede producir incluso cianosis. Muy bien, están irritables, pues, ¿no? Irritables. Están somnolientos, ¿no? Somnolientos, que pueden ir incluso hasta el coma si es que no se le da alimentación. Te puede ocasionar una sudoración, pero esa sudoración es sin fiebre, ¿ya? La clínica. ¿Y cómo vas a calcular el VIG? ¿Cómo calculas el VIG? Que es la velocidad de infusión de la glucosa. La velocidad de infusión de la glucosa es la concentración de dextrosa por el volumen requerido, por el volumen requerido sobre, ¿cuánto? 144. ¿Ya? He visto que a veces te ponen abajo 144 por el peso. Mira, te ponen a veces por el peso abajo. Pero si es que pones abajo el peso, arriba tienes que hallar el volumen
total, o sea, arriba tienes que encontrar el volumen total, porque acá el volumen en qué va a ser, en mililitros por kilogramo. Y si que tú simplificas kilogramo con kilogramo, acá peso se van a ir, ¿no es cierto? Muy bien. Y te queda la concentración de dextrosa por el volumen requerido, obviamente son mililitros por kilogramo, sobre 144. ¿Ya? Ese es el cálculo del BIG. ¿Y cuál es el BIG normal? BIG normal. ¿Ya? ¿Cuál es el BIG normal? Es el que va de 4 a 6, ¿no es cierto? De 4 a 6 es el BIG normal. Ahora, y cuando decimos que es un BIG, después que le hemos dado post-minibolo, 6 a 8, ¿no? 6 a 8 es el big post minibolo. Y máximo, ¿hasta cuándo lo podemos llegar? Hasta 20. Ojo, máximo de minibolo, que lo vamos a ver en el algoritmo, lo podemos llegar hasta 20 como máximo de big. Ya no podemos aumentar más. Muy bien. Y mira, pasamos acá al manejo. ¿Cómo manejamos la hipoglicemia neonatal? Este es el algoritmo. Entonces tenemos una glucosa menor de 45 miligramos por decilitro, menor de 2.5 milimol por litro, ¿no? Tenemos, si es que se trata de una hipoglicemia sintomática o de una hipoglicemia asintomática. Si se trata de una hipoglicemia sintomática, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar el llamado bolo, ¿ya? O nuestra norma técnica que dice el mini bolo. Vamos a dar el mini bolo. ¿Y de cuánto se considera el mini bolo? 2 mililitros por kilogramo intravenoso, ¿no es cierto?, de glucosa al 10%, o de dextrosa al 10% que vamos a dar. O simplemente decimos que 200 miligramos por kilogramo endovenoso, ¿ya? Muy bien. Y luego vamos a continuar con un BIG de cuánto, entre 5 a 8, ¿no es cierto? Post tratamiento es el BIG, el BIG con el que vamos a seguir en endovenoso. Pero ¿qué pasa si que tenemos una hipoglicemia igual menos de 45, pero se encuentra asintomático? Tenemos que evaluar si es que se trata de una hipoglicemia muy severa, ¿no es cierto? Si que está menos de 30 miligramos por decilitro o mayor de 30 miligramos por decilitro. Si es que está mayor de 30 miligramos por decilitro, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar glucosa al 5 al 10%, ¿no es cierto? 10 mililitros por kilogramo por vía oral, ¿ya? Que eso es lo que le podemos dar. O simplemente podemos darle dextrosa endovenosa, pero con un BIG de cuánto, con un BIG entre 6 a 8 le podemos dar, ¿ya? O sea que acá, eh, no, perdón. Acá estamos en mayor de 30. En mayor de 30 estamos acá. Entonces, en mayor de 30 solamente hacemos eso. Y otra de las cosas que podemos decir, señora, no le está dando de lactar bien, probablemente sea por una hipolactancia, entonces tenemos que decirle que le dé leche, ¿no es cierto? Que le dé lactancia, ya que le dé lactancia. Y acá está si es que es asintomático y menor de 30, ¿cierto? Si es que es asintomático menor de 30, no lo damos el minibolo, sino que le damos a un BIG entre cuánto, le damos en un BIG entre 5 a 8 miligramos por kilogramo, ¿cierto? De glucosa al 10%, ¿ya? Ese es el BIG que le vamos a dar. Y le controlamos cada 20 a 30 minutos. Muy bien. Ya. Y luego, mira, podemos seguir corrigiendo, ¿no es cierto? Y podemos seguir acá aumentando si es que no responde a este mini bolo, ¿no es cierto? Y a esta perfusión. ¿Por qué? Podemos aumentar una perfusión de 10 a 15, ¿no es cierto? Y máximo hasta cuando te dije que podemos llegar hasta 20, ¿no es cierto? Y si es que ya no corrige con esto, le podemos dar y adicionar glucagon. Ya le podemos dar a glucagon. Y si es que no responde, ¿qué tenemos que descartar? Lo más probable, ¿no es cierto? Que se trate de un insulinoma, ¿no? Si es que sigue persistiendo. Entonces, en una hipoglicemia persistente, insulinoma. En una hipoglicemia persistente tenemos que descartar que no se trate de un insulinoma, ¿no? Que sigue produciendo y produciendo. Si es que se trata de un insulinoma, ¿qué podemos dar? Podemos dar diazóxido. Ya ahí está la dosis que podemos dar de diazóxido o podemos dar somatostatina, incluso podemos dar octreotide también. ¿Qué va a hacer el diazóxido? Bloquea la secreción de la insulina, ¿ya? Eso es lo que hace, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces ese es el manejo de hipoglicemia neonatal. No te olvides, por favor, la dosis, 2 mililitros por kilogramo por dosis. Y la misma academia también te dice, ¿y qué pasa si que viene una hipoglicemia pero tiene convulsiones? Si tiene convulsiones, tú tienes que doblar esa dosis de dextrosa, ¿no? No vas a dar 2 mililitros por kilogramo, porque vamos a ver más adelante que la hipoglicemia es la alteración metabólica que te produce con mayor frecuencia convulsiones. ¿Qué tienes que dar entonces? 4, vas a dar 4 cc por kilogramo, ¿ya? O sea, doblas la dosis. De 2 lo pasas a 4, ¿ya? Muy bien. Entonces pasamos ahora a torcho, ¿ya? Pasamos ahora a torcho.
Muy bien, en TORCH vamos a ver estas 5 patologías, ¿no es cierto? Esas patologías son las que engloba TORCH. T de toxoplasma, ¿ya? Y tenemos CMV, tenemos otros donde vamos a ver sífilis, R de rubiola, ¿no es cierto? Y H de herpes, ¿ya? Muy bien. Entonces vemos primero toxoplasma. Veamos toxoplasma. En general, ¿cuáles? Vamos a ver generalidades de TORCH. Mira, causa, si te dicen causa viral congénita más frecuente, causa viral congénita más frecuente de todos estos de acá, ¿quién viene a ser? Citomegalovirus, ¿ya? CMV, citomegalovirus, ¿no? Muy bien, y su clínica más frecuente es asintomático de todos estos de acá, ¿ya? Asintomático, ¿no? Sobre todo el CMV, que el 90% va a ser asintomático, ¿ya? El CMV. ¿Y en qué momento se van a contagiar con mayor frecuencia? En el tercer trimestre de la gestación, ojo, acá, en este tercer trimestre hay mayor probabilidad de ¿qué? Mayor probabilidad de transmisión de madre a hijo, ¿ya? Transmisión. Si es que se produce en el primer trimestre, las lesiones o el compromiso es más grave, ¿ya? Es más grave, ¿no? Excepto quien, si te digo en el tercer trimestre es más probable su transmisión, pero excepto en quién, excepto en el herpes. ¿Por qué? En el herpes, lo que pasa en el herpes es que se produce en el momento del parto, ya en el herpes, se produce en el momento del parto, muy bien. Y la rubiola, también hay una salvedad en esto, la rubiola te dice que tiene una alta contagiosidad en el segundo trimestre, que llega hasta el 80% de contagiosidad en el segundo trimestre. ¿Ya? A las 30 semanas llega con un 30% de contagiosidad, ¿ya? Pero otras literaturas, o sea, una literatura te dice hasta ahí nada más, y en otras literaturas te dice que, si bien es cierto, a inicios del segundo trimestre, a las 12 semanas aproximadamente, ¿no es cierto? El segundo trimestre se inicia a partir de las 13 semanas, ¿no? Así está la norma, nuestra norma técnica, a partir de las 13 hasta las 28 semanas es el segundo trimestre, te dice que si bien es cierto, ahí se produce una alta contagiosidad de rubiola, a las 30 semanas, ¿no es cierto? Te dice el porcentaje similar, un 30%, pero a las 37 a 38 semanas puede llegar, te dice, hasta una contagiosidad de más del 80%, ¿ya? Muy bien. Entonces nos quedamos que en el tercer trimestre hay mayor probabilidad de transmisión, excepto en el herpes que se da en el momento del parto. Toxoplasma entonces decimos que más frecuente es asintomático, ya asintomático más frecuente. Y acá tenemos en este toxoplasma tenemos una tetrada, ¿no? Y es la tetrada de Sabin. Tetrada de Sabin, ¿no? Tetrada de Sabin. Ya, esa tetrada de Sabin engloba las llamadas 4C, ¿no? Las llamadas 4C. Muy bien, ¿y estas 4C qué viene a ser? La clínica más frecuente del toxoplasma. Esta es la más frecuente. Corioretinitis. Esta es la clínica más frecuente, por si acaso. Corioretinitis. Segundo, convulsiones. Convulsiones. Tercero, son calcificaciones. Calcificaciones, ¿pero qué calcificaciones? Intracraneales. Este es lo que lo diferencia del CMV. Intracraneales. ¿Qué más? ¿Y qué nos falta? Macrocefalia. Puede ocasionar de macrocefalia con hidrocefalia, ¿ya? Macrocefalia con hidrocefalia. Ahí están las 4C: corioretinitis, convulsiones, calcificaciones intracraneales y macrocefalia, ¿ya? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Todos estos, su diagnóstico va a ser por PCR. O sea, vamos a pedir PCR. Pero igual que podemos pedir en el toxoplasma, podemos pedir IgM y podemos pedir también IgA, que es más específica, ¿no? También podemos pedir IgA. Muy bien. Pero digamos, el mejor es PCR, ¿no? ¿Y cuál va a ser su tratamiento? Su tratamiento es sulfadiacina más pirimetamida, ¿ya? Mina. Sulfadiacina, ¿cierto? Sulfadiacina más pirimetamina. Y por esta pirimetamina le asociamos ácido folínico o ácido fólico, ¿no? Muy bien, ese es su manejo que vamos a dar.
Y lo podemos asociar a corticoide, ¿cuándo? Corticoides, ¿cuándo? Cuando hace corioretinitis. Cuando hace corioretinitis le puedes asociar corticoides. Recuerda que la corioretinitis es la clínica más frecuente. Muy bien. En el CMV, ¿no es cierto? El citomegalovirus, recuerda que es el virus herpes humano. ¿Qué número? Tipo 5, ¿no es cierto? Me acuerdo por el CMV. Ahí está, tipo 5. Igual acá, la clínica más frecuente, ya te dije clínica, el 90% es asintomático. ¿Ya? Asintomático. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el hallazgo típico de acá? ¿Cuál es el hallazgo típico? El hallazgo típico de esto es que te produce calcificaciones, pero ¿qué tipo de calcificaciones? Calcificaciones periventriculares. Periventriculares, ¿ya? La B de citomegalovirus te produce calcificaciones periventriculares, a diferencia del toxoplasma que te produce calcificaciones intracraneales nada más. Aparte, te dije, este TORCH es asintomático, pero sí que te produce síntomas, te va a producir, ¿qué habíamos visto? Es una causa de ictericia, ¿no? Te produce ictericia, te produce adenomegalia, ¿no es cierto? O sea, te produce visceromegalia, ¿no es cierto? Y hasta te puede producir RCU incluso, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, el citomegalovirus te puede dar esa clínica también inespecífica, pero lo más típico del citomegalovirus son las calcificaciones periventriculares que vamos a encontrar. Ya, también te puede producir incluso esto de acá, el citomegalovirus te puede producir micro o te puede producir macrocefalia, ¿no? Macrocefalia. Pero si yo te digo, paciente que viene con TORCH y microcefalia, ¿cuál es el más frecuente? Microcefalia más frecuente viene a ser rubiola. Y si te digo macrocefalia el más frecuente, tú tienes que marcar toxoplasma, ¿ya? Toxoplasma, porque se encuentra de la tetrada de Gregg. Igual la microcefalia se encuentra dentro, perdón, acá dentro de la tetrada de Sabin. Y acá la microcefalia se encuentra dentro de la tetrada de Gregg, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Con qué otra clínica puede venir? Viene con anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Te produce plaquetopenia, te produce neutrofilia. Esta es la alteración hematológica que te produce el citomegalovirus, ¿ya? Alteración hematológica que te produce el citomegalovirus, entonces, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más vamos a ver acá? Que este también te puede generar inclusiones. ¿Y qué inclusiones te genera? Generalmente se ve en el 20% de los casos, que se llaman tipo ojos de qué? De búho, inclusiones tipo ojos de búho. Esto se presenta en el 20% de los casos, se encuentra en el CMV también, ¿ya? Muy bien, incluso este citomegalovirus se puede complicar también con corioretinitis, por si acaso, ¿ah? También con corioretinitis, pero si te digo, Torch que viene con corioretinitis, ¿qué vas a marcar tú? Corioretinitis, la clínica más frecuente del toxoplasma, tú tienes que marcar toxoplasma, ¿ya? También te produce hipoacusia, por si acaso, el citomegalovirus, pero si te digo, te viene con sordera neurosensorial, ¿qué tienes que marcar? Rubiola, ¿ya? Rubiola, muy bien, ya. ¿Y con qué hacemos el diagnóstico en el CMV? ¿Cómo lo hacemos su diagnóstico? Su diagnóstico igual PCR, ¿no es cierto? Pedimos PCR. Ya, pero su cultivo, también podemos hacer cultivo. Este cultivo lo podemos hacer en qué? En orina, lo podemos hacer en saliva, o lo podemos hacer en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Lo podemos hacer en líquido cefalorraquídeo incluso, ¿no? Muy bien. Va, muy bien. ¿Y cómo hacemos su tratamiento? ¿Cómo hacemos su manejo del CMV? Su manejo, en primer lugar, recuerda que está ¿quién? El ganciclovir, ¿no? Ganciclovir. Y que podemos dar también su profármaco, que es el valganciclovir, ¿no es cierto? El ganciclovir que viene en vía oral y el valganciclovir que lo puedes dar, perdón, el ganciclovir que viene en vía endovenosa y el valganciclovir que lo puedes dar por vía oral, ¿no? Este de acá endovenoso. Muy bien. ¿Qué pasa si es que no responde al tratamiento de primera línea o si te produce un RAMS? ¿Y qué RAMS te puede producir si que te produce un RAMS? ¿Cuál es el RAMS más frecuente del ganciclovir? Te produce agranulocitosis, ¿ya? Es decir, te produce depresión medular, ¿no es cierto? Tipo agranulocitosis. Muy bien. Si es que te produce eso, ya no lo puedes dar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que dar? Lo cambias, ¿no? ¿A qué? A Foscarnet. Ya lo pasas a Foscarnet. Muy bien.
En rubiola congénita, acá que tenemos la llamada tetrada de Greg. Tetrada de Greg, ¿no? Tetrada de Greg. ¿Y cuál es esa tetrada de Greg? Sordera neurosensorial, es la clínica más frecuente también. La complicación más frecuente de la rubiola viene a ser la sordera neurosensorial, porque es la más constante. Sordera ojo, es neurosensorial, ¿eh? Neurosensorial, no es de conducción, ¿ya? Porque en tu alternativa puedes tener las dos, pero es neurosensorial. ¿Qué más te va a producir? Microcefalia. ¿Qué más? Te va a producir catarata. ¿Catarata? ¿Qué catarata? Tipo central sobre todo, ¿no? ¿Qué más? Te va a producir sordera neurosensorial, microcefalia, te va a producir catarata y me falta la cardiopatía congénita más frecuente que viene a ser el PSA, ¿cierto? PSA, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la regla mnemotécnica? ¿Ya? ¿Cuál es la regla mnemotécnica? La regla mnemotécnica es, vamos a cambiar de color, coco no tiene orejas, ¿no? No tiene orejas. ¿Por qué decimos C de qué? De cabeza, ¿qué te produce? Microcefalia. ¿O de qué? De ojos, ¿qué te produce? Catarata. ¿C de qué? De cardiopatía congénita, ¿qué te produce? PSA, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí coco, ya tenemos coco no tiene orejas ¿de qué? De sordera neurosensorial, que es la complicación más frecuente de la rubiola. Este de acá es la complicación más frecuente, la sordera neurosensorial, ¿ya? Muy bien. Y además su clínica inespecífica que te va a producir RCU, que te va a producir visceromegalia, ictericia, ¿no es cierto? Y también te puede producir, incluso te puede producir retinopatía y todo eso, ¿no? ¿Y cómo hacemos su diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta rubiola congénita? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por clínica, ¿no es cierto? Clínica, lo vas a ver su clínica, ¿no? Pero también acá pedimos igual en todos PCR, pero también podemos pedir IgM, y acá podemos pedir IgG, pero cuando pedimos IgG, si es que no remite el cuadro, y ahí pedimos IgG, también podemos pedir, entonces IgM o IgG, ¿no? Muy bien, ¿y cuál es su manejo? Pregunta de examen, manejo, te decía, te preguntaban por el tratamiento de la rubiola, este tratamiento de la rubiola no tiene, ya, no tiene tratamiento, ya, no tiene, o sea, no tiene un manejo específico, por si acaso, la rubiola. La sífilis. En la sífilis, sobre todo vamos a hablar de la sífilis congénita, ¿no es cierto? Porque hay una sífilis adquirida, que es el del adulto. En la sífilis congénita, nosotros tenemos que ver que hay dos tipos de sífilis congénita, ¿no es cierto? Que hay una sífilis congénita temprana, y hay una sífilis congénita tardía, ¿no? ¿Y cuáles son las características de esta sífilis congénita temprana? ¿Cuáles son las características de la sífilis congénita temprana? Otra vez se fue al final. Ya. Entonces, eso de acá, generalmente menor de 2 años y tardía mayor de 2 años, ¿ya? ¿Con qué va a cursar la temprana? Con pénfigo palmo plantar. Pénfigo palmo plantar. También con qué? Con periostitis y osteocondritis también por si acaso. Periostitis, osteocondritis. O puede cursar con coriza o rinitis mucohemorrágica, ¿ya? Mucohemorrágica también, ¿ya? Y incluso te puede cursar con aortitis sifilítica. Y la tardía, acá hay una triada, que es la triada de ¿qué? De Hutchinson, ¿no? Hutchinson. Esta triada de Hutchinson, que va a venir un bebé, ¿no es cierto? Con sus dientes, ¿en qué? En tonel, ¿no? Con sus dientes tipo piraña viene. Entonces, esa es una parte de la triada, ¿no? Entonces, dientes en tonel, eso, ¿ya? Dientes en tonel. ¿Qué más? Te va a generar también sordera. Y también, ¿qué te va a generar? Te va a generar, aparte de los dientes en tonel, sordera, te genera queratitis también intersticial. Queratitis intersticial. Muy bien. Y además también te puede generar nariz en silla de montar, ya, esa es su clínica que te va a generar nariz en silla. Y también tibia en sable, ¿ya? Tibia en sable. Tibia en sable, ¿ya? Muy bien, ¿y cuál va a ser su manejo? ¿Cuál va a ser su manejo? Primero, ¿cómo hacemos su diagnóstico de la sífilis? ¿Cómo hacemos su diagnóstico? Podemos hacer primero tamizaje y con pruebas confirmatorias, ¿no?
Recuerda que el tamizaje se hace con pruebas no treponémicas o también denominadas reagénicas, ¿ya? No treponémicas o reagénicas, ¿ya? Reagénicas también se llama. ¿Y quién tenemos acá? El BDRL y el RPR, ¿ya? El BDRL y el RPR, ¿no? Muy bien. En la confirmatoria tenemos las pruebas treponémicas, ¿como quién? Como el FTA apps, ¿no? Como el FTA apps, ¿ya? Como el FTA apps. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, ¿con qué hacemos el diagnóstico? Mira, las pruebas de tamizaje, el RPR, esto de acá, incluso lo puedes hacer a partir de la tercera semana, mientras que el FTA te da diagnóstico más precoz porque lo puedes hacer a partir de la primera semana, lo puedes hacer el FTA apps. Ya, muy bien. Y recuerda que con el BDRL es el que tú diagnosticas neurosífilis con PL, ¿no es cierto? Con punción de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, con PL. Punción lumbar, ¿no? ¿Cuál es su manejo? Su manejo, en forma general, ¿no es cierto? Vamos a ver que su manejo es con toda sífilis con penicilina, ¿no es cierto? Con penicilina, 50.000 unidades, ¿no es cierto? 50.000 unidades por kilogramo, ¿ya? Por kilogramo. Por dosis, ¿ah? No es por día, por si acaso, es por dosis. ¿Ya? Muy bien, pero hay dos tipos, o perdón, hay tres, ¿no? Que puedes dar la benzatínica, que lo vas a dar una sola dosis, o puedes dar la procaínica, que lo vas a dar igual, eso de acá intramuscular, ¿cierto? Intramuscular, la procaínica, que lo vas a dar una dosis, pero lo vas a dar cada 24 horas, también intramuscular. La benzatínica, una sola dosis. La procaínica, cada 24 horas intramuscular, pero lo vas a dar por 10 días. Y la acuosa, que sería la mejor, ¿no es cierto? Esta acuosa depende, ¿no? Si es menor de 7 días o mayor de 7 días. Si es que es menor de 7 días, si es que es menor edad gestacional, requiere menos dosis o mayor dosis. Menos dosis, ¿no es cierto? Entonces le das a más largo, o sea, le das una dosis cada 12 horas, mientras que acá vas a dar una dosis cada 8 horas, ¿cierto? Mayor de 7 días. ¿Por cuánto tiempo le vas a dar? Por 10 días endovenoso va a ser. ¿Ya? Muy bien. Y en el herpes, ¿cómo va a ser en el herpes? El herpes también va a haber dos tipos, ¿no es cierto? Va a haber un herpes, o perdón, tres tipos, ¿no? Un herpes localizado, ya localizado, herpes generalizado o diseminado y herpes que compromete el sistema nervioso central, es decir, que te produce encefalitis, ¿ya? Encefalitis. Muy bien. Entonces, el localizado, que va a ser en la piel, ¿no es cierto? Piel, en la boca, en los ojos, ¿no es cierto? Ya, y a esto, ¿cómo se le llama? SEM, ¿no? Por sus siglas en inglés, que va a representar aproximadamente el 40-45% en, en, de todos estos tres tipos. Y el otro que viene a ser el generalizado, que puede estar en cualquier parte del cuerpo, tórax, espalda, en cualquier parte, por eso es generalizado, ¿no? Y la encefalitis, que compromiso del sistema nervioso central, ¿ya? Recuerda que te produce el herpes. ¿Y qué tipo de herpes es? El tipo 2, pues no nos confundamos, ya, es el tipo 2. ¿Cierto? En el canal, al momento del paso en el momento del periodo del parto es donde se contagian, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo vamos a hacer igual el diagnóstico acá? Recuerda que su lesión va a ser las vesículas, ¿no? Entonces esto de acá tiene que decirte, ¿no? ¿no? Vesículas en cualquiera de estas partes, ¿no? Muy bien. Y el otro que viene a ser el compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Sobre todo el lóbulo temporal que dan las encefalitis con mayor frecuencia. El diagnóstico igual, ¿cómo hacemos su diagnóstico? Todos podemos hacer por PCR, ¿no es cierto? PCR, ya lo podemos hacer por PCR, pero también podemos incluso hacerlo por cultivo. ¿Y cómo va a ser su manejo? Ya todos sabemos su manejo, viene a ser con aciclovir. Muy bien, aciclovir. Para las formas localizadas damos 14 días y para las formas que comprometen el sistema nervioso central, es decir, que tienen encefalitis, podemos dar hasta 21 días. ¿Ya? Y luego, aparte de esto, que le vas a dar por vía endovenosa, tienes que pasarle luego a vía oral. Muy bien, entonces hemos terminado con la parte de TORCH. Vamos a pasar a cromosomopatías. En cromosomopatías, ya vamos a hablar, esto de acá son anomalías y defectos y patrones cromosómicos que vamos a hablar acá. Primero hablemos de anomalías, que ha sido también pregunta de examen en el ENAM. Ya, dentro de estas anomalías, en el residentado ha venido una pregunta de anomalías y defectos, ¿no es cierto? De esas anomalías, pues vamos a tener cuatro tipos, que son las malformaciones, que van a ser las más frecuentes. Acá.
malformaciones, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a tener? Disrupción, ¿ya? Disrupción, deformidad, y lo otro que viene a ser displasia, ¿no? Las malformaciones que son las más frecuentes, acá tenemos las formaciones cardíacas, ¿no? Que es por un problema intrínseco más que todo, o sea que el bebé estaba genéticamente ya predispuesto para que me haga malformación. Mientras que la disrupción es por un problema, ¿no es cierto? Por un compromiso de la vascularización, ¿no? Es decir, y esto se produce por bridas amnióticas, estas bridas amnióticas, ¿no es cierto? Amnióticas pueden ir y apretar a la parte del, por ejemplo, de un miembro, ¿no? Pueden ir a apretar, por ejemplo, a la extremidad de miembro, a una extremidad superior, ¿no es cierto? Lo aprietan, lo ahorcan, ¿no es cierto? Y hacen un compromiso vascular y lo amputan. Entonces esto de acá te genera amputación, ¿no? Esto ha sido pregunta del examen del residentado, ¿ya? En cambio, la deformidad es por un problema extrínseco, ¿no? Por ejemplo, los miomas uterinos, y la displasia no es otra cosa más que una desorganización celular, ¿ya? Y también hay otros que vamos a ver acá, por ejemplo, la amelia, facomelia y la meromelia, ¿no? Que ha sido pregunta del ENAM, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos amelia? Amelia, y el otro es facomelia, facomelia y meromelia, meromelia. Mira, amelia, ¿por qué se produce la amelia? Porque hay una ausencia de cualquier miembro superior, ¿no es cierto? De cualquier miembro superior, pero es ausencia de todo el miembro, ¿ya? Ausencia de todo el miembro, ¿ya? De todo el miembro. Mientras que facomelia, mira, ¿quién está antes? Facomelia, ¿quién está después? O sea, ¿quién es antes? ¿F o M? F, ¿no es cierto? ¿Y quién está después? M, ¿ya? Por eso le he puesto en ese orden. Primero está F, luego está M. Entonces, eso lo vamos a relacionar para decir que la facomelia es ¿ausencia de qué? De la parte proximal del miembro, ¿no? Cualquier miembro, ¿no? Mientras que la meromelia es ausencia igual, pero ¿de qué parte? De la parte distal del miembro, ¿no? ¿Cuál ha venido? Este de acá. Meromelia ha venido en el ENAM, ¿ya? Muy bien. Ahora pasamos a las cromosomopatías y acá tenemos varias cromosomopatías, alteración del cromosoma, por ejemplo, alteración del el síndrome de Patau que te va a dar por la trisomía número 13, ¿no es cierto? 13, ya T13 de Patau, ¿ya? Muy bien. Mira, ¿qué vamos a tener acá? ¿Cuáles son las características clínicas que vamos a tener del síndrome de Patau? Mira, tenemos microftalmia, ya tenemos microftalmia, pero ¿cuál es lo más característico? Lo voy a cerrar lo más característico, labio leporino. O sea, en tu pregunta tiene que decirte labio leporino o tiene que decirte paladar hendido. ¿Y cuál es lo otro característico? Lo que está acá, mira, polidactilia, ya es lo característico de esta trisomía de Patau. ¿Cómo se escribe Patau? Con P de polidactilia, ¿ya? Y también te puede generar holoprosencefalia, ¿no es cierto? Y otra de las causas que te puede generar cardiopatías, incluso te puede generar criptorquidia y tiene una supervivencia de 7 a 10 días, ¿ya? Mira, también te puede generar pies en mecedora, pero no es lo característico, porque pies de mecedora también hay en este de acá, viene a ser el síndrome de Edwards, ¿ya? En el síndrome de Edwards. Ya, muy bien. Mira, también hay en el síndrome de Edwards, ¿no? Entonces es lo característico del síndrome de Patau, ¿ya? Labio leporino, microftalmia y polidactilia, ¿ya? Muy bien, porque también hay microcefalia, por si acaso. En el síndrome de Edwards, que se produce por qué alteración de qué cromosoma, de la trisomía número 18, ¿no? ¿Cuál es la cromosomopatía que nunca nace? La de trisomía 16, ¿no? Por eso es que no lo vemos. La que nunca nace, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos, ¿cuál es lo característico de la trisomía 18? Micrognatia es lo característico, ¿ya? Micrognatia, muy bien. ¿Qué más? Mira esto de acá, posición del primero y cuarto dedo sobre segundo y 5. O sea, ¿qué te dice? Que hay una superposición de los dedos. Es decir, el dedo cuarto, ¿ya? El dedo 5, el quinto dedo se pone sobre el cuarto dedo, ¿ya? Y ¿dónde está? Acá. Y el otro, o sea, imagínate, ya, mira tu mano, mira tu mano.
el quinto dedo lo pones sobre el cuarto, ¿no es cierto? Y el otro es el segundo dedo, lo pones sobre el tercero, ¿ya? Entonces, ve tu mano, trata de ponerle tu quinto dedo sobre el cuarto dedo y tu segundo dedo sobre el tercer dedo, ¿ya? Eso es lo característico del síndrome de Edwards, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Es quinto sobre el cuarto y el segundo sobre el tercero. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar? Entonces, ¿a esto cómo se le denomina? Flexión patológica de los dedos. La flexión patológica de los dedos es el de Edwards, ¿ya? Es el de Edwards. Muy bien. Y además te puede dar igual cardiopatías congénitas, cualquiera te puede dar cardiopatías congénitas, ¿ya? Pero estamos viendo lo más característico, ¿ya? Ahí tienes que lo veas. Y este de acá es de la, espérate, ¿qué trisomía es? 21, ¿no es cierto? Trisomía 21, ¿ya? Ese es el más frecuente, ¿no? Síndrome de Down, este que llega hasta la vida adulta, todo, ¿no? El síndrome de Down. ¿Qué vamos a tener el síndrome de Down? Las fases del síndrome de Down, ¿no? La fase del síndrome de Down. Y además, ¿qué te genera? Retraso mental también te genera. Facies, ¿cómo es esa facies? Ancha y plana, tiene picanto. ¿Cómo están los ojos? Los ojos son rasgados, achinados, ¿no es cierto? Sus ojitos. ¿Qué más? La parte de la boca, ¿cómo es? Que va a tener una macroglosia, ¿no es cierto? Ahí está, lengua grande, ya, paladar elevado, estrecho. Ya, muy bien. ¿Qué más? Este síndrome de Down cursa también con una cardiopatía. ¿Y qué cardiopatía? Ahí está, mira. Cardiopatía congénita más frecuente del síndrome de Down es el canal atrioventricular. Es lo más frecuente del síndrome de Down, ¿ya? Entonces, si me pregunta malformación cardíaca más frecuente en el síndrome de Down, es canal atrioventricular. Muy bien, ¿qué más te va a generar? Mira, te genera atresias, estenosis gastrointestinales. Este signo también te va a generar el signo de la sandalia, que se conoce, hipotonía muscular, ¿ya? Que puede estar asociado, ojo, a hernia umbilical también, ¿ya? Muy bien, ¿no? Esos son los que te va a generar. Y las otras que vienen a ser el síndrome de Turner, ¿no es cierto? El síndrome de Turner, ¿qué cromosoma afecta el síndrome de Turner? 45X0, ¿no? Y el síndrome de Klinefelter, 47XXY. ¿Ya? Muy bien. El 45X0 va a cursar con qué, mira. Cursa con una implantación baja del cabello, igual, ¿no? Pero ¿cuál es lo más frecuente? La talla. Va a cursar con talla baja, con infantilismo sexual, ¿ya? Con amenorrea primaria. La amenorrea, te dicen, causa de amenorrea primaria es la causa más frecuente de amenorrea primaria, viene a ser el síndrome de Turner, ¿ya? Es la causa más frecuente de amenorrea primaria. ¿Qué más vamos a ver acá? Linfedema, ¿ya? Linfedema. La pregunta era, te decía, que habíamos visto, ¿no es cierto?, en la clase del linfedema, ¿cuál o a qué patología o a qué cromosomopatía está asociado el linfedema? Al síndrome de Turner, ¿no? Muy bien. ¿Qué más te genera el síndrome de Turner? Nevus pigmentario también te puede generar. ¿Qué más? ¿Qué otra característica vamos a buscar en el síndrome de Turner? En el recién nacido. ¿Cómo está en el recién nacido? En el recién nacido lo que vamos a buscar es edema también. Edema, sobre todo de pies, de manos y pies, ¿ya? Edema. ¿Y qué más buscamos en el recién nacido? Piel redundante, ¿ya? Piel redundante, ¿no? Piel redundante. O sea, así. Piel redundante a nivel del cuello, ya cuello, la piel redundante. O también denominan cuello redundante, pues, ¿no? Piel o cuello redundante. Muy bien. ¿Qué más? Como tiene una amenorrea primaria, ya amenorrea primaria, ¿qué te va a dar? Infertilidad, pues, ¿no? Infertilidad. Te dice, motivo de consulta más frecuente en adolescentes jóvenes es por la amenorrea. Es el motivo de consulta más frecuente. Motivo de consulta más frecuente en lactantes, en niños, sobre todo en niños, ¿no? Viene a ser por la baja talla, ¿ya? Por la talla baja es la consulta más frecuente, ¿no? En los niños. Muy bien. Y el síndrome de Klinefelter es lo que tenemos acá. Esto de acá, por si acaso, este es fenotipo mujer y este es fenotipo varón, ¿no es cierto? Porque igual tiene un cromosoma X. Perdón, tiene un cromosoma Y, ¿no? Por eso es fenotipo varón. ¿Cuál es la característica? Mire, ellos tienen una talla alta, a diferencia del Turner, pero tienen una talla alta. Pero si es que extiende su brazo, ¿no es cierto? Si es que extiende sus brazos, esta brazada que se llama va a ser más grande que su talla. Por eso a eso, ¿cómo se le llama? El fenómeno de el hábito eunucoide, ¿no? Hábito eunucoide. ¿Ya? Hábito eunucoide. Muy bien. ¿Por qué? Porque su brazada va a ser mayor que su talla. ¿Ya? Muy bien.
¿Qué más vemos acá? También hay un infantilismo sexual, ¿no es cierto? Hay infertilidad, fragilidad ósea, testículos pequeños y firmes, ¿no es cierto? Llegan a tener una pubertad incompleta también, y estos dos, tanto el Turner como el síndrome de Klinefelter, son hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Qué quiere decir hipogonadismo? Que hay una disminución de las hormonas sexuales, pero la FSH, por ejemplo, en la mujer y la LH están aumentados, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces eso tenemos que ver en el síndrome de Klinefelter. Ah, ya. ¿Y cuál es la cardiopatía más congénita que vamos a ver en el síndrome de Turner, por ejemplo? ¿Cómo se escribe Turner? Turner, coartación de aorta, ¿ya? Entonces, la cardiopatía congénita más frecuente en el síndrome de Turner es la coartación de aorta, ¿ya? Es la coartación de aorta. Muy bien, entonces vamos a pasar a convulsión neonatal. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya, bueno, entonces continuamos con convulsión neonatal. En convulsión neonatal vamos a ver cuál es la etiología, ya la etiología más frecuente. Ya, muy bien, entonces vamos a ver acá la etiología, ¿no? La etiología más frecuente, en primer lugar, de la convulsión neonatal es la encefalopatía hipóxico-isquémica, o también me pueden decir asfixia, ¿no? Asfixia, o hipoxia. Es la causa más frecuente. La segunda causa más frecuente de la convulsión neonatal vienen a ser las metabólicas. Y en orden de frecuencia las metabólicas, primero la hipoglicemia, segundo la hipocalcemia y tercero la hipomagnesemia, ¿no? ¿Cuáles son los tipos? Vamos a tener acá las clónicas, las mioclónicas y las tónicas, ¿no? Muy bien, la sutil va a cursar ¿con qué? Con automatismos, ¿ya? Con automatismos, es decir, cursa con movimientos de chupeteo, ¿ya? Chupeteo, es decir, el bebé va a hacer, ¿no es cierto? Chupeteo, ¿qué más? Parpadeo, ¿no es cierto? Parpadeo de los ojos, estás pasando por ahí, dices, el bebé me está guiñando, ¿no? Está haciendo su convulsión sutil, ¿no? Por eso que se dice que estas de acá son poco perceptibles. Y para algunos, por eso, por ser poco perceptibles, como dicen, no lo percibimos todo, le dicen que la sutil es la más frecuente. Pero en cambio, las clónicas, ¿no es cierto?, que van a ser movimientos igual musculares, pero van a ser movimientos musculares lentos que pueden ir progresando en todo el cuerpo. Estas clónicas, algunos dicen que son las más frecuentes. ¿Por qué te dice? Porque para decir que es la más frecuente tengo que tener registro, ¿no? Por eso que lo llaman entre sutiles y clónicas. Algunos autores no hay un consenso entre cuál es más frecuente. El UpToDate te dice que sutil y clónica son los más frecuentes, o sea, no te dicen cuál de ellos dos es el más prevalente. Y las mioclónicas son movimientos igual musculares, pero son más rápidos, ya, sobre todo en flexión. Y acá las tónicas, sobre todo es en extensión. ¿Ya? Muy bien, extensión. Ya. ¿Y cuáles son de esta convulsión neonatal? Sus factores de riesgo, bueno, que van a estar dentro de la hipoxia, pues, ¿no? Sus factores de riesgo, hipoxia, también bajo peso, ¿no es cierto? Todo bajo peso, el bajo peso, la prematuridad, se asocian a muchas patologías, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos. Muy bien. Y ahora pasamos al manejo. En el manejo nosotros tenemos que ver, primero, en cualquier manejo, ¿no es cierto? Para una convulsión, ¿qué haces tú? Lo primero, lo inicial, ¿qué haces? Es el ABC, ¿no es cierto? Es el ABC que vamos a hacer. Lo primero que hacemos es el ABC. ¿Y en qué situación está? En hipoxia. Entonces dale oxígeno, pues le vas a dar oxígeno al 100%. Ya le vas a dar oxígeno al 100%. Muy bien, entonces acá empiezas a manejar. Primero, ¿qué haces? Lo primero que vas a hacer es su ABC. Luego te vas a preguntar. ¿Y qué te vas a preguntar? Si es que no es una causa metabólica, porque de frente no te vas a mandar a dar anticonvulsivantes sin antes corregir las causas metabólicas. Si es que son causas metabólicas como la hipoglicemia, ¿qué tienes que dar? Glucosa o dextrosa, ¿no? Al 10% vas a dar. Muy bien, pero si es una convulsión, ¿a cuánta dosis le vas a dar? 4 cc por kilogramo por dosis le vas a dar, ¿ya? Ojo con eso, ¿eh? Ya. ¿Y qué más? Si es que tiene disminución de calcio, es decir, una hipocalcemia, le vas a dar gluconato de calcio. Si es que tiene disminución de magnesio le vas a dar una sulfato de magnesio, ¿no? Sulfato de magnesio. Una vez que has descartado todo esto y no tiene nada de esto, recién pasas y das los anticonvulsivantes, ¿ya? Entonces acá vas a dar
anticonvulsivantes. Estos anticonvulsivantes que vas a dar tienen un orden. El de primera línea en neonatos es el fenobarbital. Pregunta de examen, fenobarbital. ¿Y cuál es la dosis que vas a dar de fenobarbital? Das 20 miligramos por kilogramo por dosis, ¿no es cierto? Esa es la dosis que vas a dar. ¿Y cuánto? Y bueno, dices que no responde, pásale a la mitad. Le das la mitad de dosis. De fenobarbital igual, 10 miligramos por kilogramo por dosis. O sea, máximo, ¿cuánto puedes dar? 30 miligramos por kilogramo por dosis, ¿no? Lo máximo que puedes dar. Muy bien, diste ya los 10, no te responde, ¿no es cierto? Vas a la segunda línea y quedas fenitoína igual. Fenitoína. ¿Cuánto es la dosis de fenitoína? 15 a 20 miligramos por kilogramo por dosis, ¿no? Muy bien, dices que no te responde a fenitoína, pasas a las benzodiazepinas, ¿como quién? Como el midazolam que le puedes dar, el midazolam. ¿Cuánto de midazolam le puedes dar? 0,15 miligramos por decilitro, miligramos por kilogramo por dosis. Pero del diazepam, ¿y cuánto de diazepam vas a dar? Ojo, el diazepam también tienes que saber cuál es su dosis del diazepam y es de 0,25 a 0,5 miligramos por kilogramo por dosis. Entonces, ese es el orden que tienes que seguir por si acaso en el manejo. Si te dicen manejo inicial, por favor, no te apresures y mandes fenobarbital, a menos que no haya ABC. Si es que no hay ABC, ya pues lo único que te queda es marcar fenobarbital, ¿no es cierto? Pero si es que no hay, o sea, si es que está ahí ABC, por favor, marca el ABC, ¿ya? Marca el ABC, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, hemos terminado. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos por video electroencefalograma, por si acaso. Por video electroencefalograma. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la conjuntivitis neonatal. Mira, la conjuntivitis neonatal, esto de acá es simple, ¿no? Conjuntivitis neonatal tienes que ver el tiempo. ¿Ya? Y este cuadro está muy bonito. Mira, conjuntivitis neonatal lo vas a decir menos de 24 horas en el primer día, menos de una semana ya, o en la primera semana, y mayor de una semana. Estos tres son los que nos van a preguntar con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, si es que es una conjuntivitis producida en las primeras 24 horas, probablemente se trate de una conjuntivitis química, ¿no es cierto? Y a eso que se daba antes es el llamado CREDE, ¿verdad? Con el CREDE te lo dabas al paciente y te producía tu conjuntivitis química. Se produce en las primeras 24 horas, ¿no? Y es no infecciosa, como te dice, te va a producir edema palpebral, antecedente de la exposición autolimitada menor de 48 horas, ¿no? Y no vas a dar ningún tratamiento, lo vas a observar nada más. Pero si que se encuentra en la primera semana, tú tienes que ver. Entonces, para que tú respondas una pregunta de conjuntivitis, tienes que ver el tiempo y la característica de secreción que tiene, ¿ya? Muy bien. Pero más importante que la característica de secreción es el tiempo, ya te voy diciendo. Mira, gonococo. Gonococo se produce en la primera semana, pero va a producir con una conjuntivitis o va a venir con una conjuntivitis purulenta, hiperaguda, ¿ya? Hiperaguda. Y el otro va a ser subaguda. Bilateral, edema palpebral acusado y secreción abundante, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a encontrar acá? El diagnóstico, ¿qué vamos a hacer el cultivo? ¿El cultivo con qué lo hacemos? Del gonococo, con Thayer-Martins, ¿no? Con Thayer-Martins, ¿ya? Con Thayer-Martins, pregunta examen, Thayer-Martins. Y su tratamiento lo vamos a dar con cefotaximab, ¿no? Listo. Y si es que es mayor a una semana, ¿qué patógeno tienes que descartar? Clamidia trachomatis. Ve las secreciones, ¿cierto? ¿Qué tipo de secreción te va a generar? Una secreción mucopurulenta. Te pueden decir mucoide nada más o te pueden decir mucopurulenta. O incluso te pueden decir purulenta, pero ya te dicen que es mayor de una semana. Tú estás obligado a marcar clamidia trachomatis. ¿Ya? Muy bien. ¿Y con qué haces el cultivo en la clamidia trachomatis? Con McCoy. ¿Ya? Con McCoy. Muy bien. ¿Qué vas a encontrar? Inclusiones intracitoplasmáticas, ¿no es cierto? Y acá vas a encontrar diplococos intracelulares gram negativos, por si acaso. Muy bien, ¿y en el tratamiento con qué vas a dar? ¿Con eritromicina oral o simplemente acitromicina? Porque eritromicina está más asociado a estenosis hipertrófica del píloro, ¿no es cierto? Por eso más actualmente se da acitromicina. Y ahí también tienes estafilococos aureus, virus del herpes simple, ya que te van a producir generalmente a partir de la segunda semana, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la retinopatía de la prematuridad y a la hemorragia intraventricular. Mira, en la retinopatía de la prematuridad, en el ROP, te van a contar el caso típico de un recién nacido prematuro, porque este es prematuro, que ha recibido oxígeno y tiene su complicación en los primeros días de vida.
Porque si te dice que ha recibido oxígeno por larga data, es decir, ha recibido oxígeno por 4 semanas, por 28 días, por un mes, te pueden decir, que tienes que descartar acá, displasia broncopulmonar. Entonces, sí, para que tú marques displasia broncopulmonar, tiene que decirte que este recién nacido ha sido expuesto a ventilación mecánica por 28, por un mes, por 4 semanas, ¿cierto? Pero en los primeros días ya va a ser retinopatía de la prematuridad, ¿no? Y esa retinopatía de la prematuridad, ¿cuál es su fisiopatología? ¿Cuál es su fisiopato? Su fisiopato es que tú le das oxígeno, o sea, que aumentas el oxígeno, ¿y quién disminuye? Disminuye el VEGF. ¿Y qué es el VEGF? Factor de crecimiento endotelio vascular. O sea, disminuye el VEGF. Este recién nacido que estaba creciendo sus vasos, ¿no es cierto? Que van a ir de atrás hacia adelante, sus vasos, primero se va a terminar la parte nasal y luego la parte temporal, ¿no? Va a dejar de crecer estos vasos sanguíneos. Deja de crecer estos vasos sanguíneos en ese momento que aumenta el oxígeno y disminuye el VEGF, y encontramos ahí el primer grado del ROP, que es la línea de demarcación, ¿cierto? La línea de demarcación que vamos a encontrar, ¿no? A ese nivel, ¿ya? Y la parte anterior todo avascular, ¿no? ¿Y qué pasa? Una vez que ya pasa este efecto, aumenta nuevamente el BEF, aumenta el factor de crecimiento endotelio vascular, pero ya se quedó acá, ¿no es cierto? Entonces, como se quedó acá, el BEF empieza, como un factor de crecimiento, va a hacer que crezca, y crecen vasos anormales acá. Crecen vasos anormales y tiene la forma de una cresta. Por eso también se le conoce al grado 2 como cresta de demarcación o como cordón, ¿no es cierto? Que es un engrosamiento de la línea fina. En el grado 3 es un cordón de proliferación fibrovascular. ¿Por qué? Porque este de acá se va a convertir en una parte fibrosa, ya una parte fibrosa también, ¿no? Y esta parte fibrosa, ¿qué va a empezar a hacer? A jalar a la retina. Empieza a jalar a la retina, ¿ya? Empieza a jalar a la retina y te produce el grado 4 desprendimiento parcial de la retina, ¿ya? Desprendimiento parcial de la retina. Y el grado 5, desprendimiento total de la retina, ¿no? Ahí tiene. El grado 4, que se divide en 4A extrafovial, y el grado 5, que compromete ya la fobia, ¿no? Y la hemorragia intraventricular, ¿por qué se produce la hemorragia intraventricular, ¿no? Igual, la etiología más frecuente o la causa más frecuente de la hemorragia para que se produzca hemorragia intraventricular viene a ser la prematuridad, ¿no? La prematuridad. Por acá tienes tu corteza cerebral y acá tienes el ventrículo. Y ahí tienes el ventrículo. Muy bien, ¿qué pasa? Que sucede una hemorragia, pero esta hemorragia sucede en la matriz germinal, en la matriz germinativa. Entonces, acá es donde es el sangrado más frecuente, va a ser en la matriz germinativa subependimaria, ¿ya? Subependimaria. Y de acá va a ir hacia dónde, y ahí están los grados, pues, ¿no? De la hemorragia intraventricular, ¿ya? Ahí están los grados de la hemorragia intraventricular. Estos son los grados de TAC, ¿ya? De papile, porque hay los grados de Volpe, ¿no es cierto? Los grados de Volpe, que son los grados ecográficos, los grados de Volpe. Ya, mira, ¿cuáles son esos grados? Ya, primero acá, terminamos arriba. Entonces, ¿dónde te dije que se va a generar el sangrado? En la matriz germinativa. ¿Ya? En la matriz germinativa se va a producir el sangrado, ¿no? Y va a empezar a llenarse ese ventrículo. Muy bien, pero te dice ese es en los recién nacidos, prematuros, pero también puede haber en los recién nacidos a término, y en los recién nacidos a término es más frecuente, te dice el sangrado en los plexos coroideos, ya en los recién nacidos a término. Entonces, pero ¿en dónde se produce con mayor frecuencia la hemorragia intraventricular? En los prematuros, ¿no? Por eso esto de acá, hemorragia en la matriz germinal, va a seguir siendo lo más frecuente. Se va a empezar a llenar ese ventrículo de sangre, y ¿cuál va a ser su complicación? Hidrocefalia, ¿no? Hidrocefalia. Y esa hidrocefalia, si es que no se corrige, te puede producir hasta una holoprosencefalia, ¿ya? Entonces, muy severo, ¿no? Si es que no lo haces a tiempo. Por eso, primero, ¿cuál es el diagnóstico que vas a hacer? Por una eco transfontanelar, ¿no es cierto? Eco transfontanelar. Muy bien. ¿Y cómo lo hace su manejo de la hidrocefalia? Con una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Derivación ventrículo-peritoneal. Con eso lo vas a manejar. Muy bien. Entonces, en el diagnóstico de la ecografía puede ser un diagnóstico por TAC o también un diagnóstico ecográfico, ¿no? Como estamos pidiendo ecografía, ya vamos a hablar por acá de la ecografía, ¿no?
ecografía. O acá nomás lo complementamos, ¿ya? Entonces lo que está de rojito va a ser lo de Volpe, ¿ya? Y esto de acá es de Papile, ¿no? Que es de la TAC. Muy bien. Entonces, ¿qué te dice Papile? Mira, grado 1 te dice que es una hemorragia de la matriz germinal, pero sin o con mínima hemorragia intravascular, es decir, menos del 10% la ocupación de este ventrículo, ¿no es cierto? Que es la más frecuente. En el grado 2 hay una hemorragia intraventricular, pero de 10 a 50%, ¿no? Y en el grado 3 hay más del 50% y en el grado 4 ya hay un compromiso parenquimatoso, ¿no? Muy bien. ¿Y qué te dice el de Volpe? El de Volpe te dice igual, hay una hemorragia en la matriz germinal, ya, hemorragia en la matriz germinal. El grado 2 te dice que hay una hemorragia de la matriz germinal, pero ¿cómo están los ventrículos? ¿Ya? Con tamaño ventricular, ¿dónde está dilatación? Igual que acá, ¿no? Sin dilatación ventricular te dice, mira, con tamaño ventricular normal, ya es lo que te dice Volpe. Y en el grado 3 te dice Volpe, mira, acá lo han unido los dos, con dilatación ventricular, ya con dilatación ventricular te dice. Y el grado 4 es compromiso ventricular más parenquimatoso, ya el grado 4 de Volpe, ¿no? Que es por diagnóstico ecográfico, ya. Muy bien. Y esto de acá, ojo, si es que hay una hemorragia intraventricular extensa, bien extensa acá, se puede asociar hasta leucomalacia periventricular, ¿ya? O sea, se puede necrosar esa parte y te produce una leucomalacia periventricular. Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Policitemia neonatal, y con eso terminamos, ¿ya? Muy bien, en policitemia neonatal tenemos que ver su definición. ¿Y cuál es la definición de la policitemia neonatal? Te dice que la definición es de acuerdo al hematocrito. Para que sea policitema neonatal, el hematocrito, ¿cuándo tiene que ser? Mayor del 65%. Y ojo, este hematocrito habrás visto que la sangre lo sacan, pues, no es sangre arterial, pues, no es sangre venosa. Casi la mayoría de los exámenes. Entonces, hematocrito mayor de 65% o hemoglobina mayor de ¿cuánto? Mayor de 22 gramos por decilitro, ¿no? Muy bien. Listo, ¿por qué? Multiplícale pues, por 3. Más o menos da la relación, ¿no es cierto? Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son sus factores de riesgo que tiene? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Mira, los factores de riesgo, ya que va a ser igual. Los PEG, ¿no? Pequeño para la gestacional. ¿Qué más? Paciente que viene con hijo que tiene HTA, ¿no es cierto? O sea, madre con HTA. O con diabetes mellitus también. Diabetes mellitus en todo habíamos visto, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? O también que sea, o que haya sido otro factor de riesgo es parto domiciliario. ¿Ya? Parto domiciliario. ¿Por qué? ¿Por qué se produce en el parto domiciliario? O sea, no hay una orientación médica, pues, ¿no? Entonces, a veces al bebé sale y al bebé lo colocan, ¿no? Digamos, bajo el nivel de la mamá, ¿no? Entonces va a seguir pasándole bastante sangre, ¿no? Por eso cuando nace el bebé, ¿a dónde lo pone? Sobre el pecho de la mamá, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces también parto domiciliario es factor de riesgo. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser su fisiopatología? ¿Cuál va a ser su fisiopatología de la policitemia neonatal? Va a haber un aumento de la viscosidad. Hay un aumento de la viscosidad, es decir, hay una hiperviscosidad. Y también puede haber un aumento de la volemia si es que, como te digo, ha sido un parto domiciliario y al bebé lo pusieron debajo del nivel de la mamá, ¿no? Entonces mayor sangre pasó al bebé, ¿ya? Entonces mayor viscosidad entonces. ¿Y cuál va a ser la clínica? La clínica, en la mayoría de estos de acá van a ser asintomáticos. Es lo más frecuente. Asintomáticos es lo más frecuente. Pero pueden cursar con qué? Con plétora facial, ¿no es cierto? Con rubicundez. ¿Ya? Con rubicundez. Muy bien. Que pueden darte incluso, pueden cursar con apnea, pueden cursar con irritabilidad, letargo, ¿no es cierto? Muy bien. Succión débil y hasta te pueden dar convulsiones, por si acaso. Te pueden dar convulsiones. ¿Ya? ¿Por qué te pueden dar convulsiones? Carambas. Ya. Bueno, ¿dónde estábamos? En la clínica, ¿no? Entonces te decía que acá se te producía plétora facial, ¿no es cierto? Es decir, rubicundez. Rubicundez. Y todos los demás que ya dijimos, es decir, te puede producir hasta apnea, cianosis. Te puede producir succión débil. ¿Ya? Y que también te puedo producir, te dije, convulsiones. ¿Por qué se producen estas convulsiones? ¿Por qué? ¿Cuál era su fisiopato, te dije? La hiperviscosidad, aumento de la viscosidad sanguínea. Entonces, como hay una hiperviscosidad, ¿qué te va a generar? Oclusión.
O sea, cuando aumenta la viscosidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la sangre? Va lenta, ¿no? Va lenta, lenta va la sangre. Entonces, al sistema nervioso central la sangre va a llegar lenta y va a haber zonas de hipoxia. Y estas zonas de hipoxia van a desencadenar un foco epileptogénico y te puede dar convulsiones, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué más? Habíamos visto que la policitemia, ¿no es cierto? Al tener también mayor cantidad de hematocrito y todo eso te puede dar hasta ictericia, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el manejo? ¿Cómo hacemos el manejo? Depende, ¿no? Si es que en el manejo vamos a ver, ya te dije, la definición es mayor de 65%. Entonces, el manejo, tú tienes en cuenta el 70, ¿ya? Es decir, un hematocrito menor del 70%, ¿no es cierto? Un hematocrito menor del 70%, ahorita te lo explico, y un hematocrito mayor del 70%, ¿ya? Entonces, si es que ese hematocrito está menor del 70%, ese hematocrito está menor del 70%, pero es asintomático, ¿qué haces? Lo observas nada más. Haces observación y le pides su hematocrito control, nada más. O sea, lo que haces acá es observación y hematocrito control. Pero si es que es menos de 70%, ya, menos de 70%, pero es sintomático, ¿qué vas a hacer? Le das tratamiento, ya, le das tratamiento. Es decir, ¿cuál es el tratamiento? Exsanguíneo, perfusión, ¿qué? Parcial, aquí es parcial, ya, exsanguíneo, transfusión parcial. Mientras si tienes un hematocrito mayor del 70%, acá sí o sí, así tenga síntomas o no tenga síntomas, le hace su exsanguíneo transfusión parcial, ¿no es cierto? Su exsanguíneo transfusión parcial. Recuerda que hay una hiperviscosidad, por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Diluir la sangre. Por eso a esto también se le llama hemodilución. ¿Ya? Hemodilución. Es decir, ¿qué vas a pasar tú? Cloruro de sodio, vas a tratar de diluir su sangre, ¿no? ¿Y cuál es el volumen de recambio? Pregunta de examen en AM. ¿Cuál es el volumen de recambio? El volumen de recambio, lo vamos a hacer acá, volumen de recambio va a ser igual, tienes en cuenta el hematocrito. Hematocrito real colocas arriba. Y abajo también colocas hematocrito real. Ya, hematocrito real. Ya, muy bien, este hematocrito real menos el hematocrito, ¿a dónde lo vas a llevar? A un hematocrito deseado. Menos el hematocrito deseado, que lo vas a multiplicar por el volumen requerido. Y ese volumen requerido, si es que no te dan el volumen requerido, toma en cuenta 80 mililitros por kilogramo. Ese volumen tómalo en cuenta, ¿ya? Porque así ha venido en el examen de NAM, no te daban el volumen de recambio y tenías que utilizar 80. Muy bien, entonces mira, para que no te olvides, el hematocrito real es obvio que es mayor, ¿no es cierto? Y el hematocrito deseado es obvio que es menor, por eso tienes que restar el mayor menos el menor. Y al mayor lo colocas abajo, ¿ya? Entonces ahí tienes el volumen de recambio. ¿Y qué complicaciones te puede generar esto? Ya te dije, ¿no? Uno que puede ser la hiperbilirrubinemia y que puede dar ictericia. Convulsiones también otra de las complicaciones, ¿no es cierto? Convulsiones, ¿qué más? Insuficiencia renal aguda te puede producir o no. Claro, porque hay un aumento de la viscosidad, o sea, hay una hiperviscosidad, ¿no? Te puede producir ICC también, si es que hay una hipervolemia, te produce ICC, insuficiencia cardíaca, ¿no? Muy bien. Listo. Y por acá vamos a mencionar otros términos que de repente te pueden preguntar, ¿ya? Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de anemia del recién nacido, ya vimos por qué se puede producir anemia. Recuerda que el recién nacido, uno, es que va a haber mayor lisis de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Por su tiempo de vida media, tiempo de vida media. El tiempo de vida media depende, ¿no? Te dije, en los recién nacidos a término, y en los recién nacidos prematuros, ¿no? En los recién nacidos a término te dije que puede ir de 70 a 90, ya, es la literatura más frecuente que he encontrado. Algunos te dicen de 70 a 90. Y los recién nacidos pretérminos de 40 a 60, ¿no es cierto? Su tiempo de vida media de los glóbulos rojos, recuerda que en nosotros es 120 días, ¿no? Ya. Muy bien. Y el otro es que esta anemia, ¿no es cierto? También se va a producir porque tú tienes una hemoglobina fetal y esta hemoglobina fetal tiene que transformarse a hemoglobina del adulto, pues, ¿no? Hemoglobina del adulto. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser su clínica? Pues anemia, ¿no? Polimólisis. Pero ¿cuál va a ser su tratamiento? Su tratamiento, recuerda, y el tratamiento lo vas a dar en una anemia al recién nacido, generalmente viene a ser fisiológico. Si es que es una anemia severa, si que es una anemia severa o te genera de repente problemas de descompensación hemodinámica, problemas de descompensación hemodinámica, ¿ya?
Si te genera problemas de composición hemodinámica, bueno, ahí le vas a dar su tratamiento. ¿Y cómo vas a dar el tratamiento? Le vas a dar con paquete globular. ¿Ya? Esto ha sido pregunta de examen en el ENAM. ¿Y cuánto de dosis de paquete globular le vas a dar? De 10 a 20 cc por kilogramo por dosis. Y también te venía en rango la respuesta, recuerdo. Entonces, esa es la dosis que vas a dar. 10 a 20 cc de paquete globular, ojo, de 10 a 20 kilogramos por dosis. Muy bien. Y otra, si es que ya nos vino esto, de repente nos puede venir de la trombocitopenia, es decir, disminución de plaquetas en el recién nacido, ¿no? Trombocitopenia. Muy bien, trombocitopenia. Muy bien, en el recién nacido hay disminución de plaquetas, ¿ya? Disminución de plaquetas. Y acá, como ya nos viene el manejo acá, vamos a ver el manejo también de esta trombocitopenia, ¿no? ¿Cuál es el manejo de esta trombocitopenia? Igual, ¿cuándo vas a dar manejo de la trombocitopenia? O sea, lo normal, también va a haber una trombocitopenia fisiológica, pero si es que ya te genera cuadros de repente de una plaquetopenia severa, ya te genera de repente ya sangrado, ¿no es cierto? Ahí le da su manejo. ¿Y cómo va a ser su manejo? Le vas a dar concentrado de plaquetas. Concentrado de plaquetas. ¿Y cuál va a ser la dosis acá? Mira, acá la dosis, ¿cuánto era? De 10 a 20 cc por kilogramo por dosis, ¿no? ¿Y cuál va a ser la dosis acá? Depende, ¿ah? Acá la dosis depende. Si es que pesa menos de 10 kilogramos o si es que pesa mayor de 10 kilogramos. Dices, sí, pero estamos en neonatos. Entonces, en neonatos corresponderá a esto de acá, pues, ¿no? Pero también te lo pongo el otro. Si es que es menos de 10 kilogramos, ¿qué vas a dar? Esto es lo que vamos a dar en neonatos, obviamente, 10 a 15 mililitros o cc por kilogramo por dosis, ¿ya? Por dosis que vamos a dar. Si es que es mayor de 10 kilogramos, ¿qué te dice? Que por cada 10 kilogramos, que por cada 10 kilogramos, vamos a dar ¿qué? Vamos a dar una unidad de plaquetas, ¿ya? Una unidad de plaquetas, ¿ya? De plaquetas. Muy bien, listo.